van a hacer la entrega de los premios. Bien, Patricio, sería lindo acercarte, ya que sin cortar, tratar de conversar un poco con algunos jugadores del Hijos. Sería lindo de escucharle a Jonás o a alguien. Ahí está el 10, González, el número 5, inclusive Riveros, del equipo del Hijo Defensor del Chaco, que sin duda están felices por la obtención del título de campeón con el equipo del Hijo Defensor del Chaco. Ahí está el cuadro dirigencial del equipo del Hijos de Defensores. Todo lo que acontece en este escenario deportivo junto a Javier Olvido, junto a los amigos que están cada uno también en su puesto, Germán Vega, lo importante como viene todo esto, el trabajo que se para empezar con defensa, una práctica bastante interesante que tienen ustedes, respecto también buen resultado en la primera y ahora nuevamente decir la victoria vamos para llegar a la victoria del campeonato municipal que no tiene el campeonato en la cámara. Aquí se debe los trabajos, aquí allá te salió por Hacemos equipo, ¿no? Ya estoy aquí,
de vuelta. Guaraní el ingreso del equipo aurinegro dentro del gramado de juego del Hijo Defensores del Chaco para jugar esta segunda final del campeonato de la Liga Deportiva de Guayaquil. Recibimiento con los petardos, también con otras cosas que está la gente del Raza Guaraní, petardos que suenan recibiendo al equipo aurinero del barrio San Blas para este segundo partido final del campeonato año 2025. Impresionante, hasta inclusive molestoso, los ruidos, los colores múltiples que le da el color especial, color quizás no habitual para el Hijo Defensor del Chaco. Vemos los colores del Raza Guaraní, los colores artificiales del equipo tricolor, un bullicio total aquí. Esto que está por comenzar, bandeja del sector sur, donde están haciendo la ceremonia ritual los jugadores del Hijo Defensor del Chaco, posando para la foto los titulares del Raza Guaraní encabezado por Mesa, la gente del Raza que ya están presentes dentro del rectángulo deportivo. Esto en instante comienza. Sí, señor, está por empezar el segundo partido final aquí en la cancha del Hijo Defensores del Chaco.
las imágenes de Integración TV junto a los compañeros que del equipo Alexis Trinidad, 8 para Ismael Martínez, 4 para Matías Telles, 19 para Jorge Candia, 10 para Edgar Zanabria, 11 para Alan Lugo. Es el 11 que presenta Miguel Portillo, el técnico del Hijos. Y todo previsto. Se saludan los capitanes, el árbitro principal, ahí en el predio. Y esto está por comenzar, profesor Darío. Sí, señor, está por comenzar. Tito Cardoso, el árbitro principal del compromiso. Freddy Díaz, asistente 1, Lilio Peña, Cecilio Vera. Cuarteto que tiene la enorme responsabilidad de impartir justicia deportiva. Raza Guaraní con Denis Mesa, Adrián Franco, el capitán de equipo, Richard Toledo, Marcelino Candia, Víctor Argüello, Esteban Careaga, Robert Sotelo, Derris Villarreal, Marco Aguilar, Álvaro Cardoso, Rolando Espínola. Presentó el técnico del Raza Guaraní. Aquí observa su cronómetro Claudio Tito Cardoso. Esto está por comenzar. La segunda. Espínola, momento que el árbitro marca en marcha el partido, Javier. Y para toda la producción deportiva de Integración TV, los relatos de Adrián Chaparro. Comentarios y voz comercial de Javier Olmedo en la primera falta. Que aparece ahí en el medio sector de la cancha. Va a corresponder tiro libre para Raza. Estudio Jurídico Monetario Asociados, el presidente de la seccional Colorada de Barrio San Pedro. Acompaña esta cobertura deportiva de Santos Éxitos a los clubes a nivel departamental. Que corresponde al conjunto visitante. Ahí está Javier Argüello para lanzar la pelota. Argüello y el centro va. La marca de Jorge Candia. Saliendo rápidamente con Carrillo. Metiendo la pelota por el medio. Responde con golpe de cabeza. Adrián Franco. Buscando la presencia de Alexis. Ahí está Alexis. Pica el balón a un costado. Servicio manual. Es para el tricolor. Atención. Ahí está Álvaro Carrillo. Para lanzar la pelota. Saque manual que corresponde al cuadro de Hijos. Ya juega Carrillo. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Ahí ha quitado Richard. Va recuperando de vuelta a Hijos. Por intermedio. Carga lateral. Ahí aparece Jorge. Ahí está Jorge Pereira quedándose con esa pelota. Pereira que levanta largo el envío. Busca a Alan. Balón que ya queda en la mano de Ricardo Mesa. Prepara la salida Raza. Carga combustible, carga lo mejor. Carga en la Petrosur, Gasoil filtrado hasta Super y Comune. Venta de baterías, lubricantes, filtros en general, cubiertas. Te aguarda ahí en el centro mismo de la ciudad de Guayaquil. Arri Petrosur. Mesa sacando la pelota arriba. Atención. Buscaba Carrillo, golpe de cabeza, balón que se va perdiendo costado, saque manual por derecha, es para Raza Guaraní. Policar y tu centro compra más importante en la ciudad de Guayaquil, ropas para damas, caballeros y niños, atuendos deportivos, uniformes escolares y todo para esta temporada, primavera, verano, Policar. Sobre la punta derecha Sebastián, el capitán del conjunto aborigen para cumplir el saque manual. Atención, va a meter la pelota en el área de Hijos de Defensores del Chaco, balón arriba, espera y la buena peinada en la mano de Alexis. Cañete termina la jugada y va saliendo rápidamente para poner el contragolpe, corre Sanabria, responde muy bien en el fondo Argüello, golpe de cabeza quitando el balón, va recuperando de vuelta a Hijos, la pelota va sobre la raya, ahí está Sanabria, se va metiendo Sanabria, va ganando Sanabria, ya buena conexión con Jorge para Sanabria, de vuelta se cae, no hubo falta, dice el árbitro, va saliendo Raza para poner el contragolpe, largo el envío, ya sale el arquero Cañete, se queda con el balón. San Ramón Centro y Miami Market, todo para surtir tu negocio. Te aguarda frente al local de distribuidora La Palmera. Taller distribuidora. La pelota que va sobre la punta derecha, se va perdiendo a un costado, saque manual, corresponde a Hijos. Distribuidora fronterizo, distribuidor autorizado de cerveza Zamba, Conti, Gasos Saizai. Te aguarda en la ciudad de Guayaquil, distribuidora fronterizo, Autoservice, Franco E. Nuestro objetivo, tus satisfacciones. Todo para la canasta básica familiar, frutas y verduras en general. Y los fines de semana, miniferia de carnes, Autoservice, Franco E.
Bien, señoras y señores, la pelota que se pierde por línea de fondo va a ser córner. Tiro libre de esquina para Hijos sobre la punta derecha, colocando el capitán Alexis. Está Alexis Trinidad. Vendrá el tiro libre de esquina. Atención, el centro viene cerrado. El cabezazo que queda para Pereira. Levanta de vuelta. Arriba la pelota, atención. Ahí aparece Alexis, mete el balón, pero ya esta Mesa se queda con esa pelota y está preparando la salida para Raza. Estudio Jurídico SF y Asociados del abogado Samuel Florentini. Asuntos penales, civiles, laborales, niñez y adolescencia. Tu interés, nuestra responsabilidad. SF y Asociados. Estudio Contable Los Ángeles, asesoría y contabilidad, apertura y clausura de empresas. Celular 0983 55 27 52. Bien, señoras y señores, ahí aparece ya Ismael Martínez quitando la pelota. Ya juega sobre la punta derecha, entregando esa pelota para Víctor. Está Víctor que va levantando. Ya juega para Aldo Brites que levanta el largo el envío. Ya sale el arquero, atención, se queda Mesa con esa pelota. Abel Romero, presidente del Comité PL Real número 75 de la ciudad de Guayaquil, acompaña esta cobertura deportiva, deseando éxito a su querido club de Raza Guaraní. El arquero Mesa levantando la pelota arriba. Atención, corre Villarreal. Ahí está Villarreal metiendo la pelota por el medio. Ya está la marca de Aldo Brites, saliendo Aldo Brites para Hijo de Defensores del Chaco, levantando por el medio, busca Sanabria. Bajó Alan Lugo. La pelota va para Alexis tocando, pero de mala forma. Ya recupera Esteban Careaga que consigue esa pelota tocando muy bien. Otra vez el mismo Careaga, falta sobre él. Y vendrá el tiro libre para Raza. Tras Red Sociedad Anónima División Logística, servicio de flete para todo tipo de granos. Sucursal en 10.000 Defensores del Chaco. En 6.000 Defensores tras Red Sociedad Anónima. Bien, sobre cuartos de cancha, libre con la Raza Guaraní. Señoras y señores, aprovechamos y marcamos el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico SF y Asociados del abogado Samuel Florentini te presenta tiempo de juego, 5 minutos. Primera etapa y el marcador que te indica Estudio Jurídico Martín y Asociados. Atención, señoras y señores, después de este tiro libre te digo que el partido continúa 0-0, Javier. Bar Chiquitín de Lucio Blanco desde Madrid, España, acompañando esta cobertura deportiva. El señor Lucio Blanco diciendo sí también a esta transmisión y Chaparro. Bien, Alexis Cañete colocando la pelota para la salida desde el fondo. Ahí está Cañete, el arquero de Hijos, levantando largo. La pelota va a buscar a la golpe de cabeza de Adrián, tocando por el medio. Atención, balón que va en el fondo. Ya sale el arquero Mesa, saliendo Mesa. Ya juega para quién. Aparece Argüello, tocando Argüello. La marca en el fondo, falta, dice el árbitro. La falta fue de Jorge Candia. Tiro libre todavía en su terreno para Raza. Gustavo Irada, gran deportista, apoya nuestra cobertura deportiva y está a predicar el deporte sano y sin drogas. Desea éxito a los clubes Raza Guaraní, Hijos Defensores del Chaco en esta gran final y que gane el mejor. La pelota de arriba, golpe de cabeza de Brites. Viene a buscar ahora Jorge Pereira, falta sobre él. Tiro libre para Hijos. El señor Cipriano Ramos, sobre el Club Mariscal José Feliz Guerrilla, acompaña esta cobertura deportiva, deseando el éxito a los clubes finalistas de la Liga Deportiva de Guayaquil. Colocando la pelota Jorge Pereira para la salida. Tiro libre todavía en su terreno para Hijos. Levantando sobre la punta derecha. Atención, balón que va arriba. Golpe de cabeza había quitado como puede el defensor Álvaro. Balón que se pierde ahora a un costado lateral. Es para Hijos. El profesor Alberto Trinidad, gran deportista, acompaña a su querido club Hijos del Defensor del Chaco. Brites para lanzar la pelota. Ahí está Víctor Brites. Ya juega Brites. Buscaba, se cae. Alan, no pasó nada, dice el árbitro. Recupera Brites para Hijos, tocando de vuelta para Alan, ganando muy bien. Atención, intentaba escaparse, le comete la falta. Tiro libre para Hijos. Agropecuaria San Pedro, el ingeniero Pedro Velázquez. Balanceados, insumos agrícolas, sales minerales, artículos veterinarios, celulares 971 505 223. Bien, señoras y señores, tiro libre sobre la punta derecha, corresponde al cuadro tricolor, obligado de ganar este partido para exigir a un tercer y definitorio partido. Ahí está Alexis Trinidad, le va a entrar el capitán con pierna derecha, un solo hombre en la barrera. Autoriza el árbitro Tito Cardoso, el centro cerrado, el cabezazo de Alan Lugos que se pierde por línea final. Sí, señor, llegó con todo el conjunto del Hijo de Defensores del Chaco desde pelota parada, buen centro por parte del capitán de Hijo de Defensores del Chaco. Estamos hablando de Alexis Trinidad, saltó por ahí el de Hijo de Defensores del Chaco, estaba solito sin marca, para suerte de Raza Guaraní, no pudo ingresar al fondo de las redes ese balón, Chaparro. Sí, señor, el arquero Mesa que se tiró, quedó sentido en el piso. Muy temprano para tratar de ganar algunos minutos, Javier.
Agrover Ferretería de San Bernardo, venta de materiales para las construcciones, ladrillos huecos, cemento, cal, varillas de hierro, artículos de plomería en general. Te aguardan el cruce 2000 Defensores del Chaco. Bien, salida de arco corresponde a Raza Guaraní. Lindo partido es lo que estamos observando. Hijos necesita ganar el partido para exigir a un tercer y definitorio partido, Javier. Así mismo es, el obligado acá de ganar el compromiso es el conjunto de Hijos Defensores del Chaco. Tienen que ganar para poder exigir a un tercer y definitorio partido. Se vino la primera tarjeta amarilla. Sí, correcto, el árbitro trataba muy temprano y ahí ya le acondicionó a Ricardo Mesa porque estaba jodiendo. La pura realidad, ya estaba solamente jodiendo. Se percató el árbitro. Por eso le mostró la tarjeta amarilla. Saliendo Mesa, balón por el medio, va para Martínez, Martínez para Sanabria, se va metiendo Sanabria, avanza Hijos, el remate de Sanabria, que pasa lamiendo el caño derecho del arquero Mesa, Javier. Así mismo es, nuevamente llegó el conjunto de Hijos Defensores del Chaco por intermedio de Sanabria, esta vez remate de media distancia, no fue muy lejos de la portería que defiende Mesa. Sí, señor, saque de meta corresponde a Raza Guaraní. Medición de Ligia Express, venta de mercaderías, cosméticos, mercería, librería, impresiones, también bocas, decoranzas, servicio de depósitos, World Bank, Western Union y otros 6.000 Defensores del Chaco. Saliendo de vuelta Alexis Trinidad, tocando por izquierda, entregaba esa pelota para que venga a buscar su compañero. Atención, balón que va ahora sobre la mitad de la cancha, se va metiendo Alan Lugo, alcanza Lugo, Lugo, espera Telles, ahí está Lugo, Lugo que tiene el control del balón, Richard se arroja en el piso, quita a un costado, lateral es para Hijos. Beto Pinturas de Beto Méndez, encendidos, sellados, texturas rústicas, cielo raso, no PVC, Barrio Santa Lucía, Guayaquil, celular 095 796 882. Carrillo para lanzar la pelota arriba el esférico, golpe de cabeza de Lugo, va recuperando de vuelta Raza Guaraní, corre Esteban Careaga, Careaga deja que salga un costado lateral que va a corresponder a Raza Guaraní. Momento de cronometrar el tiempo de juego y marcador. Esa es la asociación del abogado Samuel Florentini, te presenta tiempo de juego 10 minutos, primera etapa y el marcador que te indica Adrián cómo está el partido. Por ahora, señoras y señores, marcador en blanco, 0 Hijos, 0 Raza. Vidrios, el mundo de los vidrios de Roberto Carlos López, cuadros, espejos, mamparas para baños, colocación en obras, te aguarda en el centro de Guayaquil, Vidrio. Lateral sobre la zona derecha es para Raza Guaraní. Está Adrián Franco levantándole Perico, busca Espínola. Espínola, se le escapó la pelota a Espínola a un costado. Saque manual, corresponde a Hijos. Un lavadero, total de Julio Fuentes. En San Francisco, lavado todo tipo de vehículos, en grasa, encerado, ducha rápida, aspirado. Te aguarda en calle San Francisco, lavadero, total. Pelota arriba, ahí aparece Adrián Franco, levantando largo al vacío, ahí no está nadie, ya sale Alexis Cañete, se queda con esa pelota, le va a lanzar el balón, atención señoras y señores, vivimos la gran fiesta, en gran final a través de Integración TV. Licasel de Marcelino Candia, reparaciones de celulares, servicios técnicos en general, además con venta de celulares nuevos y seminuevos, te aguardan los 8.000 Defensores del Chaco acompañando a Raza Guaraní, Licasel. Bien, señoras y señores, balón que se va perdiendo a un costado, lateral será para el conjunto de Raza. Elvio Martínez, vicepresidente de la Liga Guayaquil. Elvio Martínez, vicepresidente de la Liga Deportiva de Guayaquil, acompaña esta cobertura deportiva deseando éxitos a los clubes finalistas de la Liga Deportiva de Guayaquil. Muy bien, señoras y señores, la pelota que va arriba. Por el medio, Aguilar va quitando el balón, ya juega para Careaga, levanta Careaga, la marca en el fondo, aparecía Carrillo, aquí busca Adrián Jara, pierde la pelota Adrián Franco, finalmente Telles recupera, metiendo hacia la zona izquierda, se va escapando Sanabria. Esteban Careaga puntea al córner, tiro de esquina para Hijos. El ingeniero Ramón Paco Bailedesma apoya a Hijos de Defensores del Chaco. OB, estudio jurídico del abogado Oscar Valiente. Matrícula profesional número 21.228. Asesoría jurídica, civil, laboral, penal, de la niñez y adolescencia y gestoría en general. Celular 093-660-682. Barrio San Pedro. Atención a Alexis Trinidad para el envío. El centro muy cerrado. Sale el arquero Mesa, insiste el peligro. Ya está la marca. Telles que levanta de vuelta, busca Martínez, metió esa pelota otra vez. Richard envía al córner. No salió todavía. Ahora sí,
La pelota que ya sale por línea final. ¿Va a ser saque de meta o falta? Dice el árbitro. Falta entonces sobre Adrián Jara. Adrián Franco. Y va a corresponder. Tiro libre para ella, Raza. El 31 de diciembre, la mejor fiesta de Año Nuevo en Casa Mariana de Barrio San Pedro con los gemelos pitufos, César Domínguez y su grupo Los Clásicos. El Rulito de Oro con su banda Bohemia del Paraguay. Y por supuesto, banda Capibarí a partir de las 0 horas. Te esperamos, no podés faltar. Bien, Ismael Martínez tocando esa pelota, buscaba a Lugo, la marca de Franco, la pelota va sobre la raya y va recuperando de vuelta para meter en juego Aguilar que toca, balón que va saliendo al costado, ahora lateral para Hijos. Arri Petrosur, carga combustible, carga lo mejor, carga en Arri Petrosur, venta de 6 litros hasta súper y común, la guarda en el centro mismo de la ciudad de Guayaquil. Pelota arriba, atención, busca Careaga, la marca de Alexis. Reconquista Richard. Arriba el esférico y sale el arquero Mesa. Se queda con el balón. Recordemos que a primera hora en la división juvenil, Hijos se consagró campeón ganando de vuelta 2-1 a su eterno rival 29 de junio de Barrio San Pedro, Javier. Policarri, tu centro de compra más importante en la ciudad de Guayaquil. Ropa para damas, caballeros y niños, atuendos deportivos. Uniformes escolares, además también y todo para esta temporada. Primavera-verano, Policar. Adrián Franco levantando la pelota, recupera Martínez para Hijos, tocando muy bien para Jorge Candia. Ahí está Candia que va perdiendo, hubo falta anterior, dice el árbitro, y va a ser tiro libre para Hijos. Despensa y bodega de Seguidad de Sarli Sanabria y Aníbal Bugado. Todo para la canasta básica familiares, frutas y verduras, además también bebidas con las marcas y procedencia Alexo Artur Tour para un viaje seguro y placentero. Todavía en su terreno, tiro libre corresponde a Hijos. Está Jorge Pereira para lanzar la pelota con pierna derecha. Autoriza Cardoso. El centro va de arriba, cerrado el envío, golpe de cabeza. Y va saliendo la defensa. Marcelino Candia despeja un costado. Lateral corresponde a Hijos. Momento de aprovechar el tiempo para marcar el tiempo de juego y marcador, Javier. Estudio Jurídico, SF y asociado al abogado Samuel Florentín te presenta tiempo de juego. 15 minutos primera etapa y el marcador que te indica, Adrián, ¿cómo está el partido? El marcador por ahora, 0 Hijos, 0 Raza. Orlando Orly Macedo, concejal municipal de Guayaquil, Mitarozuca, Mitarozuca, Diableja, al servicio de la gente humilde, Orlando Macedo. Bueno, bajó con el brazo Telles, es lo que explica el árbitro, tiro libre para Raza. San Ramón Centro y Mini Market, todo para surtir tu negocio. Mercaderías blancas al por mayor y al detalle, bebidas en general te aguarda frente al local de distribuidora La Palmera. Está Adrián Franco dejando para Richard, levanta Richard Toledo, balón que va en el fondo, ya está el arquero Alexis Cañete quedándose con esa pelota, va saliendo con la mano, ya entregando esa pelota para Brites, levanta Brites, largo el envío, la marca de Marcelino Candia y aprovecha ahí, estuvo presente para levantar al cuello, complementando la jugada, va recuperando de vuelta Brites que toca, va para Lugo, Alan Lugo que intenta limpiar el camino, la buena conexión con Jorge Candia, tocó por el medio para Martínez que levanta sobre la punta derecha, atención, ahí está Argüello, botó la pelota, intenta salir, bueno, finalmente consiguió un saque de arco, saque de meta para Raza. Distribuidora fronterizo, distribuidor autorizado de cerveza Zampa, Contigas o Saizai. También contamos con bebidas, todas las marcas y procedencia te aguardan en la ciudad de Guayaquil. Autoservice Blanco de nuestro objetivo, tus satisfacciones. Todo para la canasta básica familiar, frutas y verduras en general, bebidas. Y los fines de semana, miniferias de carnet te aguardan en la ciudad de Guayaquil. Autoservice Blanco. Saliendo Mesa con el pelotazo largo, arriba, golpe de cabeza. La viene a buscar Espínola, gana en altura Brites. Balón que va quedando ahora para Álvaro Carrillo. Golpe de cabeza, busca la presencia de su compañero, era Telle, pero no alcanzó. Primero Aguilar, ya juega para Careaga, levanta Adrián Jara. Otra vez el balón va sobre la punta izquierda, revienta quitando como puede Pereira, largo el envío, va para Alan Lugo, la marca de Richard, otra vez Telle, levantando la pelota, golpe de cabeza de Richard, quita a un costado, otro servicio manual, es Hijos. Estudio Jurídico SF y asociado al abogado Samuel Frontini, asuntos civiles, laborales, niñez y adolescencia, tu interés, nuestra responsabilidad. Álvaro Carrillo para cumplir el saque manual, zona izquierda, va a meter en el área de Raza Guaraní, balón que va, atención, intentaba Sanabria, la marca de Careaga, el chico Careaga que juega, pega por Telles, lateral para Raza.
Estudio Contable en Los Ángeles, asesoría y contabilidad de asesoría y clausura de empresas. Celular 093 55 27 52. Bien, se va Adrián Franco, el Chupa Franco para cumplir el saque manual, lateral defensiva para Raza Guaraní. Abel Romero, presidente del comité PLRA número 75 de Guayaquil, acompaña esta cobertura deportiva deseándole éxito a su querido club Raza Guaraní. Ahí está Franco, el capitán Franco ya juega, balón por el medio, está quitando Aldo Brites, levanta largo el envío, golpe de cabeza de Marcelino Candia, despeja el balón, busca a Argüello, Argüello que levanta largo, va para Álvaro, está Álvaro y va por el primero, Álvaro, el balón que se pierde por línea final, la primera clara llegada de Raza Guaraní, Javier. Así mismo es Adrián, Álvaro Cardoso, sabemos de la habilidad que tiene, se escapó de su marca, puso ese centro perfecto para su compañero queriendo habilitar al delantero, este que no alcanzó. De todas maneras llegó, avisó el conjunto aborigen, Chaparro. Sí señor, el balón que va para Jorge, la presión de Sotelo, va recuperando Brites, toca Brites, la marca en el fondo de Javier Argüello, quita la pelota a un costado, servicio manual por derecha es para el tricolor. Tras Red Sociedad Anónima, División Logística, servicio de frente para todo tipo de granos, sucursales, 6.000 defensores del Chaco. Atención, ahí aparece la marca de Sotelo, pega el balón para Lugo, otra pelota sale a un costado, lateral para Raza. Bar Chiquitita, Lucio Blanco desde Madrid, España, acompañando esta cobertura deportiva. Gustavo y la gran deportista, apoya nuestra cobertura deportiva, ahí está, a predicar el deporte sano y sin violencia. Desea éxito a los clubes Raza Guaraní y con defensores del Chaco en esta gran final y que gane el mejor. Levantando esa pelota Jorge Pereira. Golpe de cabeza, respondió muy bien Richard Toledo. Balón que va en el fondo, atención. Ya sale el arquero. Se queda Alexis con el balón. Levantando largo, saliendo rápidamente. Buscando a Lugo. Atención, está Sanabria. Salta Sanabria. Adrián Franco estuvo presente para lanzar esa pelota. Y ya está la marca. Bajó, pero de mala forma. Recupera Villarreal. Pica Villarreal. Se va metiendo, ganando fondo de cancha por izquierda. Mete la pelota por el medio. La marca de Brites, saliendo Brites. Ya juega para Jorge Candia, que hoy aparece como volante. No está como delantero. Jorge Candia, a quien le conocemos nosotros en el puesto número 9, como siempre, Javier. Marcamos el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico SF y Asociados del abogado Samuel Florentín te presenta tiempo de juego, 20 minutos. Primera etapa y el marcador que te indica Adrián, ¿cómo está el partido? Por ahora, el partido continúa con el marcador blanco. 0 hijos, 0 razas. El señor Cipriano Ramos, tesorero del Club de Mariscal José Vélez Tiarribia, acompaña esta cobertura deportiva, deseando el éxito a los clubes participantes de la Liga Deportiva de Guayaquil. Bien, balón que sale por línea final, saque de meta para Alexis Cañete. El profesor Alberto Trinidad, acompañando esta cobertura deportiva, deseando éxitos al Club de Hijos del Defensor del Chaco. Atención, señoras y señores, gente que se van uniendo también en nuestro live. Gracias por acompañarnos. Esto sigue 0-0. Balón arriba. Va saliendo ahora de vuelta Raza Guaraní. Aparece Villarreal. Levanta Villarreal. Balón que se pierde al costado lateral para Hijos. Agropecuaria San Pedro, el ingeniero Pedro Velázquez, balanceados insumos agrícolas, sales minerales, artículos veterinarios, celular 0971 505 220 en la ciudad de Guayaquil. Bien, otra pelota que va saliendo a un costado, servicio manual que ya se cumple. La marca de Marcelino Candia, mete la pierna, balón que va quitando el mismo Candia. Otra vez Brites en la marca. Careaga ahora, tocó para Sotelo, va recuperando Alan, se va metiendo Hijos, atención, ahí está Alan del centro, va, remate, pierde, el remate de Alexis que se pierde, arriba del travesaño, Javier. Sí señor, llegó con todo, avisó nuevamente el conjunto de Hijos Defensores del Chaco, llegó con todo por intermedio del jugador Alexis Trinidad. Hijos Zaparro. Bien, señoras y señores, salvado Raza Guaraní, saque de meta del arquero Mesa, levantando largo el envío, busca Espínola y va quedando para Argüello, levanta. Bueno, Aguilar intentaba,
Balón que se va perdiendo a un costado. Lateral es para Raza. Agrover Ferretería de San Verdún, venta de material para la construcción desde el cimiento hasta el techo, ladrillos comunes, huecos, varilla, piedra bruta y triturada, cementos, chapa lisa y acanalada, te aguarda en el cruce 2000 Defensores. Agrover Ferretería. Adrián Franco, el capitán de Raza Guaraní, metiendo la pelota en el área arriba. Atención, quita Brites, va recuperando otra vez Argüello, la marca de Jorge Caquia, quedándose con esa pelota. Avanza Hijos, balón que va a buscar ahora Sanabria, alcanza Sanabria. Ahí está Sanabria, se va escapando Sanabria, buena conexión con Ana Lugo. Lugo para Sanabria, anticipa la marca. Marcelino Candia, revienta a un costado. Bendición de la IG Press, venta de mercaderías, cosméticos, mercería, librería, impresiones y también boca de cobranza, servicio de depósitos, Wellbank, Western Unión y otros. Te aguardan 6.000 Defensores del Chaco. Balón arriba, el arquero con golpe de puño, despeja. El balón va saliendo a un costado. Acompaña a Telles, lateral ofensivo es para Hijos de Defensores del Chaco. Está Alexis, el capitán Alexis Trinidad para lanzar el balón. Presiona Hijos, necesita ganar este partido para exigir a un tercer y definitorio partido para conocer quién es el campeón. Con un empate, Raza será el campeón hoy. Ahí está. La pelota arriba, golpe de cabeza de Toledo. La viene a buscar Pereira. Bajó Pereira metiendo de vuelta. Arriba esa pelota busca Jorge. Bajó Jorge la marca. En el fondo aparecía quitando Argüello. La viene a buscar Espínola. La marca de Pereira. Falta, dice el árbitro. Y será tiro libre para Raza. Beto Pinturas de Beto Méndez. Enduidos, sellados, texturas rústicas y cielo raso de Blog BBC. Barrio Santa Lucía, Guayaquil, celular 0975-796-882. Apoya a Raza Guaraní. Viene en el círculo central. Tiro libre corresponde a Raza Guaraní. Aprovechamos y marcamos el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico SF y Asociados del abogado Samuel Franklin te presenta tiempo de juego. 25 minutos primera etapa y el marcador que te indica, Adrián, ¿cómo está el partido? El partido con el marcador en blanco, 0 Hijos, 0 Raza. Aquí intentaba Sotelo, le salió mal. La pelota se pierde por línea final, saque de meta. Es lo que va a corresponder a Hijos. Fervidrios, el mundo de los vidrios, de Roberto Carlos López. Cuadros, mamparas para baños. Colocación en obra, te aguardan en el centro de Guayaquil, Fervidrio. Bien, ahí está colocando la pelota para la salida. El arquero Alexis Cañete de Hijos de Defensores del Chaco con pierna a derecha. Va levantándole Perico, largo golpe de cabeza de Sanabria. La viene a buscar Alan Lugo, pegó esa pelota y se va metiendo Sanabria. Está Sanabria, el centro de Sanabria muy pasado. Pelota por línea final, saque de arco, es para Raza. Lavadero, total de Julio Fretes. Lavado de todo tipo de vehículos, engrase, encerado, ducha rápida, aspirado. Te aguarda en calle San Francisco, lavadero, Lava-Total. Recordemos también que ayer arrancó el Campeonato Nacional Interligas a nivel sub-15 y sub-17. Guayaquil recibía la visita de la Liga de 25 de diciembre en la categoría de sub-15. Se habían igualado 1-1 en la categoría sub-17. Triunfo de Guayaquil sobre la hora por 2-1 y se quedó con los tres primeros puntos el cuadro tricolor. Ali Casel de Marcelino Candia, reparaciones de celulares, servicios técnicos en general, venta de celulares nuevos y seminuevos, te aguardan 8.000 Defensores. Ali Casel acompañando a Raza Guaraní. Bien, ahí está Jorge Pereira levantando la pelota. Pereira va arriba, el esférico, golpe de cabeza de Richard. La viene a buscar Ismael Martínez. Martínez que mete falta sobre Jorge Candia. Tiro libre para Hijos. Elvio Martínez, vicepresidente de la Liga Deportiva de Guayaquil, acompaña esta cobertura deportiva, deseando el éxito a los clubes finalistas de la Liga Deportiva de Guayaquil. Sobre cuarto de cancha, tiro libre peligroso, es para el cuadro tricolor. Caído está el jugador Villarreal, había cometido la falta. El único amonestado por ahora es el arquero Ricardo Mesa. El ingeniero Ramón Paco Bailedesma acompaña esta cobertura deportiva deseando el éxito a su querido club Hijos de Defensores del Chaco.
Bien, le va a entrar con pierna derecha el capitán Alexis. Le va a pegar a esa pelota Alexis. El centro va de arriba en el área. Le va quitando el capitán Franco. Complementa la jugada. Brites con golpe de cabeza. Busca Careaga por arriba. Va ganando Careaga. Atención, Alexis de vuelta en la marca. Levantando, buscando a Sanabria. Sanabria que salta, peinó Sanabria. Revienta el capitán Adrián Franco. Largo el envío. Ya sale Alexis Cañete. El arquero de Hijos se queda con el balón. Estudio Jurídico, el abogado Oscar Valiente, matrícula profesional número 21.228, asesoría jurídica, civil, laboral, penal, niñez y adolescencia y gestoría en general, celular 092 del barrio San Pedro. Ahí está Jorge Candia tocando por abajo para Martínez. La viene a buscar a Alexis Trinidad. Pierde la pelota. Le ganó Richard. Tocó muy bien para la subida de Espínola. No va alcanzando esa pelota Espínola. Se va a mete el freno a la marca de Pereira. Pereira que gana posición de balón y va quitando Espínola a un costado. Servicio manual es para Hijos. El 31 de diciembre la mejor fiesta de Año Nuevo en Casa Marina de Barrio San Pedro con los gemelos Pitufo, César Domínguez y su grupo Los Clásicos, el Drulito de Oro y Bohemia del Paraguay, Banda Capibari. Esto va a ser en Casa Marina el 31 de diciembre. Alexis tocando para que Alan Lugo venga a buscar esa pelota. Tiene mucha marca Alan. Va quitando Adrián Franco a un costado. Llegó a tocar a Alan Lugo. Lateral corresponde a Raza. Estudio Jurídico Martínez, asociado y presidente de la seccional Colorada de Barrio San Pedro. El abogado Eber Martín Molas acompaña el deporte a nivel departamental. Había peinado Aldo Brites. Ya sale Alexis Cañete, el arquero. Va saliendo con la mano, entregando para Aldo Brites. Va saliendo desde el fondo el cuadro tricolor. Señoras y señores, viviendo la gran emoción del fútbol a través de Integración TV. Pelota arriba, golpe de cabeza de Villarreal. La viene a buscar ahora Argüello. Va recuperando Sanabria. Anticipa la marca Marcelino. Candia levantando por el medio. Balón que recupera Martínez para Hijos. Buscando la presencia de Telles. Ahí está Telles, pierde Telles. La réplica del conjunto local. Buena conexión de Adrián, pero no hubo entendimiento con Espínola. Pierde la gran chance que podría haber aprovechado. Marcamos el tiempo de juego del marcador. Estudio Jurídico de CF y asociado al abogado Samuel Franklin te presenta tiempo de juego. 30 minutos, primera etapa y el marcador que te indica, Adrián, cómo está el partido. El partido, señoras y señores, continúa con el marcador en blanco. Carga combustible, carga lo mejor, carga en la Ripetrosur, gasoil filtrón, hasta súper y común. Venta de lubricantes en general, cubiertas, baterías. Te aguarda en el centro de la ciudad de Guayaquil, a Ripetrosur. Bien, lateral, va a corresponder a Raza Guaraní. Sobre el costado izquierdo, momento que el árbitro Claudio Cardoso da la autorización para que puedan salir los jugadores a hidratarse un ratito. Calor de vuelta ya, Javier. Sí, se siente nuevamente ya el calorcito y por supuesto algunos que otros ya sacándose su remera o busquemos la chicota. Remera, ¿eres Ramón Vitavina también? ¿Sí? ¿Remera Ramón Vitavina? Oh, y más sin remera. Algunos ya no aguantan. ¿Qué pasó con el aire, Javier? Bueno, vamos a tratar de poner. Muy bien. El código. No prende. Policar y tu centro de compras más importante de la ciudad de Guayaquil, ropa para damas, caballeros y niños, atuendos deportivos, uniformes escolares. Te aguarda en el centro de Guayaquil, Policar. Bueno, hoy trabajamos con toda la comodidad. Tenemos la cancha enfrente y doble cancha en este caso. El monitor también aquí para cualquier duda que pueda ocurrir dentro del campo de juego. Tenemos 3 cámaras que nos acompañan. Así que un gran encuentro, gran final que estamos viviendo a través de Integración TV. San Ramón Centro y Mini Market, todo para surtir tu negocio. Te aguarda frente a la local de distribuidora La Palmera, distribuidora fronterizo, distribuidora autorizada de cerveza Zampa, Contigas o Saizade. También contamos con todas las marcas de bebidas nacionales e importados. Te aguarda en calle Juan de Dios, distribuidora fronterizo.
Pelota que va por el medio, ahí está Martínez. Levanta Martínez, la buena peinada de Alan Lugo. La marca de Argüello, precisamente levantando esta pelota. Busca de vuelta Sotelo. Termina cometa Sotelo. Vendrá el tiro libre para Hijos. Autoservice Franco, nuestro objetivo, tus satisfacciones. Todo para la canasta básica familiar, frutas y verduras en general los fines de semana. Beniferia de carnes, Autoservice Franco. Otra chance para Hijos, el defensor del Chaco sobre la punta derecha colocando la pelota. Está Alexis Trinidad, el capitán, le va a entrar con pierna derecha. Un solo hombre en la barrera. Atención, señoras y señores. Sobre los 32, 33 casi. El centro cerrado va Richard Toledo, quitando con golpe de cabeza. Complementa Villasanti. La marca en el fondo de Aldo Brites, levantando largo. El balón va y quita como puede Sotelo de vuelta a un costado. Estudio jurídico de CDF y asociado del abogado Samuel Frontini. Asuntos civiles, laborales, niñez y adolescencia. Tu interés, nuestras responsabilidades. SF y asociados de estudio jurídico. Marcelino Candia puntilla el balón a un costado cerca del banderín del córner por derecha. Corresponde saque manual para Hijos, pelota arriba. Sanabria había bajado, la venía a buscar Jorge Candia, gana en altura. El jugador de Raza complementando a Aguilar, toca para Álvaro Cardoso, tocó Cardoso, va para Espínola. Atención, se va metiendo Raza, falta y se viene la amarilla. Se viene la amarilla, amonestado Ismael Martínez y una gran oportunidad para Raza, Javier. Así mismo es correcto, el árbitro lo tocó de atrás el jugador Alexis Trinidad, el capitán era Lugo. Ismael Martínez. Martínez será el que lo tocó desde atrás. Entonces recibe también la tarjeta amarilla y muy buena chance que tiene el conjunto aborigen de pelota parada prácticamente desde la cabecera del área grande de Chaparro. Sí, señor, chance para Raza Guaraní. Tiro libre peligroso por derecha cerca de la cabecera grande. Vamos a ver quién se encarga. Está Aguilar. También ahí está Argüello. Se queda finalmente Argüello. El centro va directo al arco. El arquero que quita con golpe de puño ante la arremetida de Álvaro Cardoso. Así mismo es Adrián, de pelota parada el conjunto de Raza Guaraní, llegó, centro perfecto, directamente en la cabeza de Álvaro Cardoso, se iba ese centro, pero oportuno por ahí, la salida del portero Alexis Cañete para poder sacar ese balón de parón. Argüello puntea esa pelota por línea final, va a ser córner, tiro de esquina, corresponde a Hijos de Defensores del Chaco, de vuelta por izquierda colocando la pelota, está Alexis Trinidad, le va a entrar con pierna derecha, atención, actualiza Cardoso, va el centro cerrado, sale el arquero con golpe de puño, despeja esa pelota, cronometramos el tiempo de juego y marcador. Estudio jurídico, SF asociado del abogado Samuel Frontín, te presenta tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa y el marcador que te indica, Adrián, cómo está el partido. Marcador en blanco por ahora, 0 Hijos, 0 Raza, y aquí un gran tiro libre para Hijos por izquierda. Sí, señor, sabemos que tiene buenos jugadores pateando tiros libres. Adrián, está ahí Alexis Trinidad para poder enviar ese centro al área de Raza Guaraní. El arquero está ahí agazapado, Chaparro, dos hombres en la barrera que está preparando. Agazapado también los defensores, Chaparro. Un solo hombre en la barrera, tiro libre peligroso para Hijos, está Alexis Trinidad para meter el balón. Atención, va a autorizar el árbitro. Está Alexis, ahora se suma también Franco en la barrera. Va a venir el tiro libre para Hijos. El árbitro se acerca para advertir que no se agarre dentro del área, Javier. Sí, señor, los advierte el árbitro principal cuando se viene el centro. Ahí va el centro cerrado. El cabezazo de Aguilar despeja esa pelota y va saliendo de vuelta Sotelo. Balón que va saliendo al costado. Lateral que va a cumplir Telles. Gracias también así, Estudio Control en Los Ángeles, asesoría y contabilidad de apertura y clausura de empresas, 0983 55 27 52. Bien, cubre Marcelino Candia para que salga su arquero Mesa, se queda con el balón y prepara la salida para Raza. Abel Romero, presidente del Comité PLRA número 75 de Guayaquil, acompaña esta cobertura deportiva deseando el éxito a su querido club Raza Guaraní. Sacando el arquero Mesa, largo el envío. Atención, ahí se metía Álvaro
Picó esa pelota y ya sale el arquero Alexis Cañete, se queda con ella y va saliendo para Hijos. La red social Anónima División Logística, servicios de frente para todo tipo de grandes sucursales, 6.000 defensores del Chaco. Avanza Hijos, ahí está Alan Lugo, puntea Richard. Lateral ofensivo por izquierda para Hijos, que ya se cumple, ya juega, Tella entrega para Jorge Candia, tocando por el medio para Martínez, destapado solo está Brites, va para Pereira que mete el pelotazo arriba, va para Sanabria, se mete Jorge Candia, atención, está Jorge Candia, se llama la marca oportuna de Arguillo, quitando la pelota a un costado. Pilar finalmente que viene a buscar, ahí aparece Álvaro, ahí está Carrillo, ya juega Carrillo, pelota arriba, golpe de cabeza, le va quedando para Álvaro Cardoso, levantando Cardoso, busca ahora Espínola, cubre Espínola, balón que va saliendo al costado, lateral para Hijos. Mar Chiquitín de Lucio Blanco desde Madrid, España, acompañando esta cobertura deportiva. Gustavo Leal, gran deportista, apoya nuestra cobertura deportiva y a practicar el deporte sano y sin drogas. Le desea éxito a los clubes Raza Guaraní, hijos defensores del Chaco, en este gran final y que gane el mejor. Bien, ya se queda con esa pelota el arquero Ricardo Mesa y está preparando la salida para el equipo aborigen. El señor Cipriano Ramos, el tesorero del club Marical José Vélez Tigarribia, acompaña esta cobertura deportiva. Arriba la pelota, se va metiendo Álvaro, buscaba Álvaro, la marca de Pereira deja que salga por línea final, saque de meta para Alexis. El profesor Alberto Trinidad, el gran deportista, desea éxito a su querido club, hijo de defensores del Chaco. Muy bien, y gracias a la gente que nos sigue a través por TikTok también, dale tactar a la pantalla para que sigamos juntando más y más amigos en esta gran cobertura deportiva. Atención, señoras y señores, la pelota termina en la mano de Mesa y preparan la salida para Raza. Agropecuaria San Pedro de Ingeniero Pedro Velázquez, balanceados insumos agrícolas, sales, minerales, artículos veterinarios y celulares, 0971-505-223. Bien, había peinado Martínez, balón que termina por línea final, va a ser córner, tiro de esquina para Raza. Agrover Ferretería de San Verdune, venta de material para la construcción, ladrillos huecos, cemento, cal, varillas de hierro, te aguarda en 2000 defensores del Chaco. Esteban Careaga se va para cumplir el tiro de esquina por derecha a los 39, casi 40 de la etapa inicial. Careaga colocando la pelota, vendrá el tiro de esquina, busca el primero Raza, ahí está Careaga y el centro va arriba en segundo caño, el cabezazo que quita Alan Lugo, otra vez Jorge Candia complementa la jugada, la viene a buscar el balón y va quitando, recuperando Esteban Careaga, de vuelta metiendo por el medio, busca Aguilar, se cae Aguilar, falta, dice el árbitro, y será tiro libre para Raza. Momento de cronometrar el tiempo de juego. Estudio jurídico del CFE asociado de la UAM Samuel Franklin te presenta tiempo de juego. 40 minutos primera etapa y el marcador que te indica, Adrián, cómo está el partido. Por ahora el partido continúa con el marcador en blanco, 0 Hijos, 0 Raza. Hay un tiro libre sobre la mitad de la cancha para el cuadro visitante. Colocando la pelota está Sotelo. También por ahí cerca está Aguilar, quien se queda finalmente para el envío. Sotelo finalmente se encarga de lanzar esa Hijos. Autoriza el árbitro, 2 hombres simplemente en la barrera. Corre Sotelo, atención. Y la pelota va quitando a Alan Lugo. La viene a buscar Sotelo, de vuelta, golpe de cabeza. Va a hacer falta, sí señor, tiro libre para Hijos. Merizón de Express, venta de mercaderías, cosméticos, mercería, librería, impresiones también y boca de cobranza, servicios de depósitos, Buenos Vales, Western Union y otros 6.000 defensores del Chaco. Bueno, había quedado en el piso Sotelo. Va a ser libre para Hijos de defensores del Chaco, todavía en su terreno. Beto Pinturas de Beto Méndez, enduidos, sellados, texturas rústicas, cielos rasos de Bloque PVC, Barrio Santa Lucía, Guayaquil, celular 0975-796-882, apoya Raza Guaraní. Está Pereira, Jorge Pereira para levantar la pelota, tiro libre para Hijos. Va a autorizar el árbitro Cardoso. Está Pereira, señores, levantando la pelota, va de arriba. Marcelino cambia
y gana en altura, complementa Villarreal, la viene a buscar Aguilar, pega Aguilar, la marca de Aldo Brites en el fondo, busca ahora Jorge Candia, buena conexión con Alan Lugo, se va Lugo, el remate, tiró, el arquero Mesa manotea al córner, picó mal esa pelota, casi le complica al arquero Javier. Así mismo es, casi le complica al portero Mesa, pero muy bueno el cruce del portero Mesa para poder acallar el grito de gol de hijo defensor del Chaco. Tiro de esquina por derecha, le va a entrar Alexis Trinidad. Atención, señoras y señores, el centro viene cerrado, el envío, golpe de cabeza de Richard. La viene a buscar Marcelino Candia. Atención, marca Candia, quita la pelota a un costado, lateral para Hijos. Está Pereira para cumplir, se apura la gente de Hijos. Y va ahora para Sanabria, la marca de Richard Toledo quedándose con esa pelota, ganando posición del balón. Recupera Telle, dejó para Pereira, levanta Pereira, largo el envío, atención, deja botar el balón, intentaba por allí Alexis, pero ya hubo marca en el fondo de Argüello y quita la pelota, va recuperando a un costado, será el saque manual para Hijos. Fervidrios, el mundo de los vidrios de Roberto Carlos López, mamparas, espejos, cuadros, colocación en obras, que aguardan el centro de Guayaquil, Fervidrio. Está Jorge Pereira de vuelta, levantando largo el envío, golpe de cabeza de Marcelino Candia, seguro, saliendo, tocando para Álvaro Cardoso. Está Cardoso, la marca de Martínez, Cardoso haciendo la media vuelta, se va metiendo Raza Guaraní, la buena conexión, atención, otra vez el balón va para Careaga, va para Álvaro, levanta para Espínola. Ya sale el arquero Alexis Cañete, se queda con esa pelota y va saliendo con Brites. Lavadero, lavado total de Julio Fretes. Lavado de todo tipo de vehículos, engrase, encerado, ducha rápida, aspirado de vehículos de aguarda en calle San Francisco, Guayaquil. Atención, ahí aparece Argüello, quitando Argüello, recupera Brites, tocó de mala forma, va para Álvaro Cardoso, para Raza Guaraní, se va Cardoso, le pide a su compañero Aguilera que tiene, atención, va a lanzar esa pelota, cambió de frente, va para que vaya a conseguir ahora Villarreal, y consigue nomás Villarreal, el remate, va, pelota por línea final, pateó desde lejos, quiso sorprender a Cañete, Javier. Así mismo, remate de media distancia, quiso sorprender al portero Alexis Cañete, pero el remate le salió un poco desviado por encima del travesaño, va a salir Hijos. Muy bien, gracias a la gente que nos sigue también a través del TikTok, a través de nuestro like que estamos haciendo en esta gran final del partido de la Liga Deportiva de Guayaquil, segundo partido final, con un empate. Raza Guaraní se queda con el título. Si gana Hijos, vamos a tener la definición a través de un tercer y definitorio partido. Señoras y señores, por ahora Raza Guaraní se está consagrando campeón por la Copa Municipal, aunque todavía quedan muchos minutos que jugar, pero por ahora Raza se está consagrando campeón. Balón que va por el medio, va para Jorge Candia, se mete Candia, avanza Hijos, del remate que pega por el palo, señoras y señores, la forma como se ha salvado Hijos, Javier. Milagrosamente se salva el conjunto Raza Guaraní. Chaparro remató el de Hijos Defensores del Chaco, pero ese palo le dice no al conjunto de Hijos, Adrián. Casi Sabino, el primero de la tarde. Sí, señor, se ha salvado el cuadro aborigen. El remate cuando ya el arquero estaba vencido, el remate de Jorge Candia finalmente. Bueno, qué manera de salvarse, ahí estamos viendo en la repetición, qué manera de salvarse Raza Guaraní. Balón que va por izquierda ahora, cerca del banderín del córner. La marca de Aguilera, va quitando un costado, será entonces saque manual para Hijos. A Esteban Careaga responde en el fondo, otro saque manual para Hijos. Licasel de Marcelino Candia, reparaciones celulares, servicios técnicos en general, de aguarda en 8000 defensores, acompañando a Raza Guaraní, Licasel. Bien, ahí está Carrillo metiendo la pelota en el área, arriba, golpe de cabeza, levantó la pierna, falta en ataque, tiro libre para Raza. Elvio Martínez, vicepresidente de la Liga de Guayaquil, acompaña esta cobertura deportiva deseando éxitos a los clubes finalistas en esta temporada de la Liga Deportiva de Guayaquil.
Bueno, Sotelo se había quedado en el piso, se está recuperando. Va a ser tiro libre para el conjunto de Raza. El ingeniero Ramón Paco Bailedesma acompaña esta cobertura deportiva deseando éxitos a su querido hijo del Defensor del Chaco. Señoras y señores, el árbitro Cardoso marca la finalización de los primeros 46 minutos del partido. Con este resultado, Raza lentamente está consiguiendo el título de campeón, Javier, aunque quedan muchos caminos que recorrer todavía. Así mismo es, pero con este resultado el conjunto de Raza Guaraní se está consagrando campeón. Pero ya como lo dijiste vos, sobran todavía 45 minutos por disputarse. Vamos a ver con qué mentalidad entran los jugadores para el segundo tiempo. Y bueno, hacemos la pausa, señor director, y ya retornamos entonces para la etapa complementaria. Para poder hidratarse. Hola, les saluda Adilson Benítez de la agrupación Bohemia del Paraguay. Quiero comentarles que el 31 de diciembre la agrupación Bohemia del Paraguay ya está confirmado a la mejor fiesta de Año Nuevo en Casa Mariela de Barrio San Pedro, para cantar y bailar hasta el amanecer. Y todo el mundo habló de nuestro amor. Era frágil de más, pero no era capaz. En toda fiesta de rodeo las muchachas van. Ahí es que me enamoré y ahora yo no sé qué hacer. A no perderse, ahí nos vemos. Tú y yo contra el mundo, me enfrento a todos. Si te tengo a ti, donde llegamos por amor, todo lo bello conquistó. Ahora somos dos y que viva nuestro amor. Mis grandes amigos, aquí les saluda Rafa, vocalista de la banda Capibarí. Quiero invitarles para el 31 de diciembre. Vamos a estar en la Casa Mariela de Barrio San Pedro para recibir el año nuevo con la banda Capibarí en vivo. Así que la invitación para todos. Ese 31 de diciembre en el escenario de Electro Music. Así que la invitación para todos, para bailar y cantar lo más nuevo de la banda Capibarí. Ya no
allí, no estés pensando en él. Eres apenas una niña que empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, mañana volverá. No debe llorar más, pronto olvidará. Son cosas del amor, son cosas de tu... ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Somos los Gemelos Pitufos, animadores, conductores de radio y de televisión. Te queremos invitar para el 31 de diciembre cuando cerremos 2025 a la mejor fiesta de Año Nuevo. Sí, en Casa Mariela, en el barrio San Pedro, va a estar Banda Capibarí, animación de los Gemelos Pitufos, con toda la organización y producción de Bar Chiquitín desde Madrid, España. No te olvides, 31 de diciembre recibimos al Año Nuevo en barrio San Pedro. Ahí nos vemos. Hola, hola, hola. Sí, sí. Integración TV repartiendo la mejor señal para poder llegar de la mejor manera. Probamos nuevamente, probamos.
Bueno, señores, estamos retornando aquí desde la cancha del Club Hijos de Defensores del Chaco para poner continuidad a nuestra tarea deportiva a través de Integración TV, llevando todo lo que está aconteciendo en este escenario deportivo en una tarde calurosa ya de vuelta. ¿Esto sería veranillo de San Juan todavía, Javier, o qué veranillo sería? Veranillo en busca de la primavera ya, ¿no? Bueno, agradecemos a toda la gente que se están uniendo en nuestro trabajo también. Acá mirando el partido de Libertad y Olimpia, dice el amigo Diego Díaz también, Y bueno, sin cambio, creo, los dos equipos ingresan de vuelta con los mismos que habían terminado la primera parte. Así que ya estamos para la etapa complementaria. Recordemos que a primera hora el conjunto de Hijos de Defensores del Chaco a nivel juvenil se había consagrado campeón. Le había ganado de nuevo a 29 de junio por 2-1 esta vez. Partido de ida había ganado 1-0 y ya se han consagrado campeón de esta temporada en la categoría juvenil. Bueno, gente que se van uniendo, gracias. Tac, tac, a la pantalla, lo está. Hay que llegar por lo menos a 20K. Sí. Va a mover la pelota el cuadro local. Va a mover la pelota ahora Hijos de Defensores del Chaco. Ingresa el árbitro con sus colaboradores. Ya totalmente preparados para la etapa complementaria. Y por supuesto, con este resultado, Raza será el campeón. Pero quedan 45 y monedas. Bien, todo listo, señoras y señores. Y va a arrancar la etapa complementaria. Ultimando detalle el árbitro Cardoso. Está el capitán Alexis Trinidad en el círculo central. Con el balón autoriza el árbitro. En marcha la etapa complementaria, Javier. Para toda la producción deportiva de Integración TV, los relatos de Adrián Chaparro. Voz comercial y comentarios con el amigo Javier Olmedo. La primera pelota que sale por línea final será saque de meta para Mesa. El 31 de diciembre, la mejor fiesta de Año Nuevo en Casa Mariela de Barrio San Pedro con los gemelos pitufos, César Domínguez y su grupo. Los clásicos, el Rulito de Oro con su banda Bohemia del Paraguay. También, por supuesto, el escenario Banda Capibarú, el escenario de Electro Music. Saca Quiero Mesa arriba, busca Ismael, peinó esa pelota, va ahora a recuperar Cardoso, se va Aldo en la marca, quitando el balón, tocó muy bien para Jorgito Caña. En la marca aparecía Aguilar, levantando esa pelota, va para Alan Lugo, la marca de Richard, complementando la pelota Argüello, quitando arriba, la viene a buscar ahora. Bueno, se estorbaron entre Jorge Candia y Brites, por eso no pudieron sacar provecho de esta acción. Saliendo el arquero Alexis, largo la pelota, atención, se va ahora a cubrir y sacó nomás. Marcelino Candia deja que salga por línea final. Será saque de meta para Raza. Carga combustible, carga lo mejor, carga en Narri Petrosul. Venta gasoil Litrón hasta súper y común, lubricantes, baterías, cubiertas en general. Te aguardan en el centro de Guayaquil, Arri Petrosur. Bueno, se está levantando de vuelta Marcelino Candia. Saque de meta es lo que va a corresponder a Raza. Policari, tu centro de compra más importante de la ciudad de Guayaquil. Ropas para damas, caballeros y niños. Deportivos, uniformes escolares. Te aguarda en el centro de Guayaquil. Bien, señoras y señores. Quitando el arquero. Arriba la pelota. Y gana en altura Ismael Martínez. Complementa Alexis. Golpe de cabeza de Adrián Franco. Corre para alcanzar Aguilar. Atención. Ahí está. Tocando la pelota a un costado. Lateral es lo que va a corresponder a Raza. San Ramón Center y Mini Market, todo para surtir tu negocio. Te aguarda enfrente del local distribuidora La Palmera. La pelota va saliendo de vuelta a un costado. Otro saque manual es para Raza. Orlando Orly Macedo, concejal municipal de Guayaquil, acompaña esta cobertura deportiva. Está Adrián Franco, el capitán. El chupa Franco para lanzar la pelota sobre la zona derecha. Balón que va de arriba. Golpe de cabeza de Martínez. Falta sobre él. Cabeza de cabeza creo que había chocado arriba entre Álvaro Cardoso e Ismael. Pero no pasó nada. Suelta neutral será entonces. Pelota que va a corresponder a Hijos
Despensa y bodega enseguida de Sarli Sanabria, Aníbal Gabo. Todo para la canasta básica familiar, frutas y verduras en general, bebidas y para un viaje seguro y placentero. Artur Tour. Bien, ahí está el arquero Alexis Cañete, levantando la pelota largo, el envío, busca Aguilera, bajó con golpe de cabeza, la viene a buscar ahora Martínez, el de pecho entrega para su compañero, levantando al fondo, golpe de cabeza, de vuelta, respondió muy bien Argüello, ya la viene a buscar Villarreal, levanta largo el envío, deja botar Aldo, ya sale el arquero Alexis Cañete, saliendo con la mano, rápidamente con Brites que levanta, y Víctor que juega, va para Sanabria, bajó Sanabria, la marca de Marcelino Candia, termina cometiendo falta en ataque a Alan Lugo, será tiro libre para Raza. Autoservice Franco todo para la canasta básica familiar, frutas y verduras en general, los fines de semana miniferia de carnes. Autoservice Franco. Bien, tiro libre todavía en su terreno, va a corresponder a Raza Guaraní, se encarga el arquero Ricardo Mesa. Estudio Jurídico de CDF y Asociado del abogado Samuel Fiorentini. Asuntos civiles, laborales, penales, niñez y adolescencia. Tu interés, nuestra responsabilidad. Estudio Jurídico de CDF y Asociados. Arriba la pelota Mesa que mete el pelotazo largo, el envío. Balón que va ahora por línea final. Saque de meta es para Hijos. Estudio Contable Los Ángeles, asesoría, contabilidad, apertura y clausura de empresas. Celular 0983 55 27 52. Bueno. Balón que sale por línea final, será saque de meta para Hijos, colocando para el envío está el arquero Alexis Cañete. Abel Romero, presidente del comité PLRA número 75 de Guayaquil, acompaña esta cobertura deportiva, deseándole éxitos a su querido club Raza Guaraní. Busca Sanabria, la marca en el fondo de Argüello, y gana Villarreal, arriba la pelota, va quitando Aldo Brites, tocó muy bien para Carrillo, levanta Carrillo, corre Telles, vamos a ver si alcanza Telles sobre la raya, no pudo mantener el juego, lateral para Raza. Momento de cronometrar el tiempo de juego y marcador del compromiso. Estudio Jurídico de CF asociado al abogado Samuel Fiorentini te presenta tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa y el marcador que te indica Adrián cómo está el partido. Por ahora, señoras y señores, marcador en blanco, 0 Hijos, 0 Raza. Tras Red Sociedad Anónima División Logística, servicio de flete para todo tipo de grandes sucursales, 6.000 Defensores del Chaco. Colocando la pelota para la salida, el arquero Alexis Cañete. Está Cañete levantando largo esa pelota, va a buscar ahora, peinó Alexis, entregó para Sanabria, probó desde lejos también Sanabria, pelota por línea final, será saque de meta para Raza. Bar Chiquitín de Lucio Blanco desde Madrid, España, acompañando esta cobertura deportiva. Gustavo Iralá, gran deportista, apoya nuestra cobertura deportiva y está a practicar el deporte sin drogas y sin violencia. Desea éxito a los clubes Raza Guaraní e Hijos Defensores del Chaco en esta gran final y que gane el mejor. Saliendo el arquero Mesa con el pelotazo largo, va recibiendo Jorge Candia. Está Candia, cambió de lado. No hubo falta sobre él. Recupera Brites, tocó para Martínez, va ahora para Alexis, se va metiendo Alexis Trinidad, falta sobre él, la falta fue de Marcos Aguilera y será tiro libre para Hijos. El señor Cipriano Ramos, tesorero del Club Mariscal Concepción Tigarribia, acompaña esta cobertura deportiva. Viene buena chance para Hijos a través de la pelota parada, te digo, Javier, ¿eh? Sí, señor, tiene muy buena chance esta vez nuevamente el conjunto de Hijos Defensores del Chaco, que está buscando imperiosamente poder abrir el marcador, Chaparro. Bien, colocando Sanabria un poco lejos para pegar directo al arco, te digo, 30 metros aproximadamente, ¿no? Sí, un poco lejos, para mí que se viene el centro del área, Chaparro. Bien, tiro libre corresponde entonces a Hijos, que necesita imperiosamente de ganar el partido para exigir la definición a través de un tercer y definitorio partido. Tiro libre y va a corresponder al cuadro tricolor. 4 hombres en la barrera, se encarga Edgar Sanabria. Espera todo el mundo dentro del área. Se va Sanabria y Sanabria, se va Sanabria al remate. Pelota por línea final. No bajó nunca el remate de Sanabria. Saque de meta para Raza. Gracias también al profesor Alberto Trinidad, gran deportista. Acompaña esta cobertura deportiva deseando el éxito a su querido club Hijos de Defensores del Chaco. Bien, salida de arco entonces para Raza Guaraní, colocando Ricardo Mesa. Va saliendo con el pelotazo largo y arriba. Salta Martínez. Despeja Martínez.
Queda Pereira, entrega para su arquero. Va saliendo rápidamente el arquero de Hijos. Está Alexis, ya juega largo el envío, corre Sanabria. La marca de Argüello, deja que salga por línea final. Saque de meta para Raza. Agropecuaria San Pedro, el ingeniero Pedro Velázquez, balanceados, insumos agrícolas, sales minerales, artículos veterinarios, celular 0971 505 223. Bien, lentamente colocando la pelota para la salida. El arquero Ricardo Mesa autoriza al árbitro. Sacando Mesa, largo el envío. Balón que va. Atención, ahí está Álvaro Cardoso. Colocó esa pelota por derecha para la subida de Aguilera. La marca de Telles bajó con el pecho. Franco. Ahí aparece otra vez Telles, recupera la pelota, busca a Alan Lugo. La pelota va terminándose por línea final y va a ser córner, tiro de esquina para Hijos. Agrover Ferretería de Zenón Verdún, venta de material para la construcción, ladrillos, hierro, cemento, cal, varillas, pinturas, artículos de plomería y de electricidad. Te aguardan 2.000 defensores. Alexis Trinidad espera el tiro de esquina, atención. Autoriza el árbitro, el centro en primer caño. El cabezazo defensivo, persiste el peligro. El balón que va quedando ahora para que lo reviente Sotelo a un costado. Servicio manual por derecha, es para Tricolor. Minisol Hey Express, venta de mercaderías, cosméticos, mercería, librería, impresiones. También contamos con boca de cobranza, servicio de depósitos, Buenobank, Western Union y otros 6.000 defensores del Chaco. Otra vez el arquero Mesa se queda con esa pelota. Está preparando la salida. Señoras y señores, vivimos la fiesta final del deporte a través de Integración TV. Pelota arriba, la busca de vuelta Villarreal, va levantando la pelota, se va para Álvaro, la marca de Pereira en el fondo, saliendo Pereira, pelotazo largo que va por el medio, busca Alan, atención, la llegada de Marcelino, no pasó nada, dice el árbitro, arriba, esa pelota va, atención señoras y señores, intenta salir Brites, tocó por el medio para Jorge Candia, balón que va sobre la raya para Alan Lugo, Lugo que cubre, balón que ya sale, es para Hijos. Momento de cronometrar el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico de CF y asociado al abogado Samuel Frontín te presenta tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa y el marcador que te indica, Adrián, cómo está el partido. Por ahora, marcador en blanco, 0 Hijos, 0 Raza. Lateral que va a cumplir el juvenil Víctor Candia sobre la punta derecha. Atención, Hijos necesita ganar y se está yendo el partido. Hay un cambio en el cuadro tricolor, 2 cambios, José Carlos Ramírez, uno y otro Aristides Salinas, ¿no? Sí, Salinas y José Carlos Ramírez. Salió el jugador que saca el número 20 y ya te confirma el otro. Bueno, vamos a ver quién es lo que se retiran entonces para permitir el ingreso de José Carlos Ramírez y también Salinas en el cuadro tricolor. Vamos a marcar por ahí. Álvaro Carrillo. Salió Álvaro Carrillo, pelota arriba. Ahí está Ismael Martínez levantándole Périco, va arriba, atención señoras y señores, la viene a buscar Careaga, bajó, balón por el fondo, quita Adrián Franco, complementa Aguilera, saliendo para Raza Guaraní, para poner el contragolpe, atención, se va Álvaro Cardoso, Cardoso que picó fuerte, Aldo Brites en la marca, recuperando de vuelta Aguilera, metiendo la pelota por el piso, tocó y va largo para Sotelo. Se retiraron entonces, Javier. Casaca 20, Carrillo, uno de los jugadores que se había retirado. Carrillo por un lado y por otro lado aparece una tarjeta amarilla. ¿Para quién la tarjeta amarilla? Para Aristides Salinas, que acaba de ingresar. Ya se gana la tarjeta amarilla, Javier. Sí, señor, el recién ingresado, el hombre de refresco que recibe la tarjeta amarilla, que entró con todo contra el jugador de Raza Guaraní, Chaparro. Sí, señor, será tiro libre entonces para Raza. Viviendo la gran emoción del fútbol a través de Integración TV. Y bueno, está en el piso Aguilera, ¿no? Aguilera quedó sentido en el piso. En esa acción recibió la tarjeta amarilla el hombre que acaba de ingresar. Bueno, se había retirado Álvaro Carrillo por un lado y por otro lado. Vamos a confirmar quién fue el que dejó el campo de juego. Por ahora, Raza Guaraní está consiguiendo el título con este resultado. Aunque quedan todavía muchos caminos que recorrer. Acciones interrumpidas, Javier Olmedo.
Beto Pinturas de Beto Méndez, enduidos, sellados, texturas rústicas. Cielo raso Turlot PVC. Barrio Santa Lucía, Guayaví, celular 0975-796-882. Apoya a Raza Guaraní. Bueno, va a ser retirado en camilla el jugador de Raza Guaraní, Aguilera. Hay un tiro libre que va a corresponder entonces a Raza Guaraní. Atención. Bueno, aproximadamente 25 metros que defiende el arco Alexis Cañete. Una gran chance tiene Raza Guaraní en esta jugada, Javier. Sí, señor, puede aprovechar el conjunto de Raza Guaraní de pelota para Adrián. Está Sotelo para entrar con pierna derecha. Ahí está Sotelo, levanta el esférico, va largo, pelota por línea final. Saque de meta, es para Cañete. Colocando la pelota rápidamente el arquero de Hijos para la salida desde el fondo. Otro de los que salieron es el capitán de Chaparro, Alexis Trinidad. Alexis Trinidad también entonces dejó el campo de juego. Bien, permitiendo el ingreso de José Carlos Ramírez. Fervidrios, el mundo de los vidrios de Roberto Carlos López. Cuadros, espejos, mamparas, colocación en obras, te aguardan en el centro de Guayaví. Bien, la pelota va saliendo a un costado lateral, que cumple Brites arriba. Buscaba Sanabria, complementa la jugada. Villarreal, la marca en el fondo. Ahora que viene el capitán, el brazalete de capitán es Pereira. Va recuperando Villarreal para Raza Guaraní. Está Villarreal, levanta largo el envío, la marca de Aldo Brites, quita un costado, lateral para Raza. Lavadero, lava total de Julio Fretes, lavado de todo tipo de vehículos, engrasa, encerado, ducha rápida, aspirado de vehículos, te aguarda en calle San Francisco. Bien, se va para cumplir Javier Argüello. El saque manual para Raza Guaraní. Sobre la punta izquierda está Argüello. Levanta la pelota. Va largo. Golpe de cabeza. Queda para quién. Ahí está Villa. Bueno, ya hubo marca en el fondo. Aparecía Salina para quitar la pelota. Licacel de Marcelino Candia. Reparación de celulares nuevos. Venta de celulares nuevos y seminuevos. Te aguardan 8.000 defensores. Licacel. Bien, pelota que va a corresponder a Hijos. Tiro libre que va a cumplir Telles, deja para Pereira, todavía en su bandeja, tiro libre corresponde a Hijos de Defensores del Chaco. Aprovechamos y marcamos el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico de CDF y asociados a la abogado Samuel Frontín te presenta tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa y el marcador que te indica, Adrián, cómo está el partido. Marcador en blanco por ahora, señoras y señores. Se va José Carlos, tiene, atención, sale el arquero Mesa, se queda con esa pelota, echando a un costado lateral, es para Hijos. El vicepresidente de la Liga Deportiva de Guayaví, el señor Elvio Martínez, acompaña nuestra cobertura deportiva deseando éxitos a los clubes finalistas de la Liga Deportiva de Guayaví. Bueno, mala suerte para Edgar Sanabria porque le botó por la mano esa pelota. Tiro libre para Raza. El ingeniero Ramón Paco Bailedesma acompaña esta cobertura deportiva deseando éxitos a su querido club Hijos de Defensores del Chaco. Bien, ahí está. Tiro libre para Raza. El arquero Mesa se encarga. Va a lanzar ese balón, ya juega, largo el envío, la viene a buscar Villarreal, ya cubre, deja que salga por línea final, saque de meta, es para Hijos. OB Estudio Jurídico, el abogado Oscar Valiente, matrícula profesional número 21.228, asesoría jurídica, civil, laboral, penal, niñez y adolescencia, gestoría en general, celular 0983-660-682. Bien, ahí está Aguilera. Marcos que levanta, ganando en el fondo ahora. José Carlos Ramírez se deja para Jorge Candia. Candia que busca a Martínez, golpe de taco, va quedando para Pereira. Levanta Pereira, la viene a buscar José Carlos Ramírez. No hubo falta, dice el árbitro. Otra vez Jorge Candia, levantando la pelota para Brites. Ahí está Brites, se va metiendo Brites, pica Brites, gana posición del balón, el centro pega por abajo. Marcelino Candia seguro, quita un costado. El 31 de diciembre, la mejor fiesta de Año Nuevo en Casa Manegra de Barrio San Pedro, con los gemelos Pitufo, Bohemia del Paraguay, Banda Capibari, Electro Music. Por supuesto, en esa noche también va a estar presente nada más y nada menos que Oscar y su banda Bohemia del Paraguay. Sí, señor, no puede faltar. Bien.
Lateral que cumple Brites, balón que va arriba, el cabezazo defensivo, la viene a buscar Jorge Candia, gana Jorge Candia, pega por Villarreal, pelota por línea final y va a ser córner, tiro de esquina para Hijos. Carga combustible, carga lo mejor, carga en arriba Sur, gasoil filtrado hasta súper incomune. La guarda en el centro de la ciudad de Guayaquil. Colocando la pelota para el tiro libre de esquina, Alan Lugo. Sobre la punta derecha, tiro de esquina para Hijos, el centro va hacia arriba, el cabezazo defensivo de Álvaro Cardoso tocando por el medio, atención, la viene a buscar de vuelta Alan Lugo, tiene la pelota Lugo, intenta ganar fondo de cancha, la marca de Álvaro, ahí está, golpe de taco, bueno, Sotelo que cubre, deja que salga a un costado y lateral será para Raza. San Ramón Center y Mía Milimarqué, todo para surtir tu negocio, te aguarda en frente al eje local de distribuidora La Palmera. Orlando Orly Macedo, concejal municipal de Guayaquil. Mitano Zuca, tu premio, Mitano suyo, al servicio de la gente humilde. Bien, ahí está Javier Argüeño. Atención. ¿Se viene cambio? ¿Va a venir cambio, Javier? ¿Va a hacer cambio alguno? No. Pelota arriba, va quitando Jorge Candia, tocó para Martínez, cambió de lado donde aparece Aristides Salinas, alcanza Salinas, le pide José Carlos Ramírez, se va metiendo por izquierda, mete el freno, va a colocar el centro arriba, el esférico, en la mano de Mesa termina esa jugada, prepara la salida para Raza. Distribuidora fronterizo, distribuidor autorizado de cerveza Zamba, Conti, Gaseosa Saizai. También contamos con todas las marcas de bebidas nacionales e importados. Te aguarda en la ciudad de Guayaquil. Además también Autoservice Franco es nuestro objetivo, tus satisfacciones. Bueno, amonestado entonces Robert Sotelo en esa acción. Pelota arriba, se va metiendo Espínola. Tocó Espínola, va para Álvaro. Habilita para Villarreal, se mete Raza. Villa que amaga, atención señoras y señores, el remate cruzado. ¡Oh! Salvó Pereira. La llegada profunda de Raza Guaraní. Y en esta acción, amonestado Esteban Careaga, tiro libre para Hijos. Estudios Jurídicos SDF y Asociados del abogado Samuel Frontini. Trabajos penales, niñez y adolescencia. Tu interés, nuestra responsabilidad. Bien, señoras y señores. Se va metiendo ahora Salinas. Gana fondo de cancha Salinas. Le queda atrás esa pelota. Cronometramos el tiempo de juego y marcador. Estudios Jurídicos SDF y Asociados del abogado Samuel Frontini te presenta tiempo de juego. 20 minutos, segunda etapa y el marcador que te indica, Adrián, ¿cómo está el partido? Por ahora, señoras y señores, marcador en blanco. Qué manera de entregar mal esa pelota Pereira. Casi le complica, ¿eh? Se ha salvado Hijos. Aquí está Martínez, toca Martínez, va para Jorge Candia. Candia que juega, buscando a Telles, toca a Telles. Conexión con José Carlos Ramírez. Ramírez que amaga, ahí está Ramírez. La marca de Careaga, lateral será para Hijos. Estudio Contable Los Ángeles, asesoría y contabilidad de apertura y clausura de empresas. Celular 0983552752. Bien, ahí está. Colocando la pelota Alan Lugo. Tiro libre, corresponde a Hijos. Sobre la zona izquierda, colocando esa pelota. Solo un hombre en la barrera. Atención. El centro va. Corto el envío. Queda para Salinas. Está Salinas. Salinas que intenta, atención. Bueno, va a ser córner finalmente. Tiro de esquina. Protesta la gente de Hijos. Pedía mano dentro del área. Para mí, vamos a ver en la repetición. Había votado por la mano según. Bueno, pegado al cuerpo, entiende el árbitro. Tiro de esquina corresponde a Hijos sobre la punta izquierda. Prepara Alan Lugo, vendrá el centro. Lugo y el centro en primer caño. Corto el envío. Quita Espínola. Va recuperando Telles, metiendo la pelota de vuelta. La marca de Aguilera en el fondo. Ahí está Aldo Brites, ahora responde con golpe de cabeza. La viene a buscar Víctor Brites. Brites que levanta, largo el envío. Corre Sanabria. La marca de Marcelino. Ahí está Sanabria. Marcelino Candia quitando al córner. Será tiro de esquina para Hijos. Estudio Contable Los Ángeles, asesoría y contabilidad en general. Te aguardan 6.000 defensores. Sobre la punta derecha, tiro de esquina. Se va ahora José Carlos Ramírez para cumplir el tiro de esquina.
Atención, señoras y señores. Va a autorizar Cardoso. Se prepara Ramírez. Ahí está Ramírez, el centro va. La pelota que queda para el remate cruzado, el envío, persiste peligro. En la mano del arquero Mesa termina la jugada. Bueno, se ha salvado también Raza Guaraní en esta acción, Javier. Así mismo es, Adrián, se salva el conjunto de Raza Guaraní. Oportuno por ahí, estaba el portero bien posicionado para poder atrapar ese balón, Chaparro. Sí, señor, tocando Careaga. La marca de Telles. Otra vez Careaga gana y se va metiendo por derecha. Avanza Raza Guaraní. Está Careaga, la marca de Pereira. Intenta ganar fondo de cancha. Termina por línea final. Saque de meta para Hijos. Abel Romero, presidente del comité PLRA número 75 de Guayaquil, acompaña esta cobertura deportiva, deseando el éxito a su querido club de Raza Guaraní. Bien. Saque de meta para Alexis Cañete. Levantando largo el envío. Busca Aguilera y quita a un costado. Por izquierda corresponde ahora saque manual. Nuevamente para Hijos. Tras Red Sociedad Anónima, División Logística, servicio de flete para todo tipo de granos. Sucursal en 6.000 Defensores del Chaco. Ya juega Telles. Balón que va para Alan. Otra vez para Telles. El centro va de arriba. Busca Aguilera. Quita con golpe de cabeza. Complementa Adrián. El chupa. Balón que va ahora sobre la punta izquierda. De vuelta alcanza Jorge Pereira. Pereira que levanta largo el envío. Aguilera en la marca. Y gana Telles. Le robó la pelota. Le queda atrás. Finalmente va quedando otra vez para que lo reviente el capitán. Ya juega largo al vacío. Está Aldo Brites. Se enreda con esa pelota Aldo Brites. Y va saliendo para Hijos. Bar Chiquitín de Lucio Blanco desde Madrid, España, acompañando esta cobertura deportiva. Otra vez Aldo Brites, cruzando ya la mitad de la cancha. Ya juega para José Carlos Ramírez. Devolvió atrás el balón. Lateral para Raza. Gustavo Ayala, gran deportista, apoya esta cobertura deportiva y está a practicar el deporte sano y sin drogas. Desea éxito a los clubes Raza Guaraní, Hijos Defensores del Chaco en esta gran final y que gane el mejor. Argüello lanzando la pelota arriba, responde de cabeza Aldo. Va quedando ahora para Sanabria, tocando con Jorge Candia, abriendo juego Candia, busca la presencia de Telles. Esta Telles se consigue la pelota, va levantando largo, va para Lugo, la marca del Chupa, que termina cometiendo falta, tiro libre para Hijos. El señor Cipriano Ramos, tesorero del club Mariscal José Félix Tigarribia, acompaña esta cobertura deportiva. El profesor Alberto Trinidad, gran deportista, desea éxitos a su querido club de Hijos de Defensores del Chaco. Bien, tiro libre por izquierda, es para Hijos. Alan Grugo le va a entrar con pierna derecha. Señoras y señores, marcamos el tiempo de juego y marcador antes de este tiro libre, Javier. Estudio Jurídico de CF y asociado del abogado Samuel Frontín te presenta tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Y el marcador que te indica, Adrián. Por ahora, señoras y señores, 0-0. Y gracias también al concejal municipal de Guayaquil, Orlando Orlimacedo, Mitaluzuca, tu Mitaluzuca, Aleja, al servicio de la gente humilde. Bueno, falta el perjuicio de Adrián Franco, será tiro libre para Raza. Bien, quedó sentido en el piso el capitán Adrián Franco. Ahí se va a levantar de vuelta. Tiro libre todavía en su terreno para Raza Guaraní, que lentamente está consiguiendo el título de campeón con este resultado, Javier. Sí, así mismo es, Adrián. Con este resultado, el conjunto del aborigen del Raza Guaraní se está consagrando campeón de la Liga Deportiva de Guayaquil año 2025. Atención, revienta quitando Aldo Brites en el fondo esa pelota. La busca Richard, deja botar el balón, ya sale, se queda con ella y prepara la salida para Raza. Agropecuaria San Pedro, el ingeniero Pedro Velázquez. Balanceados, insumos agrícolas, sales minerales, artículos veterinarios. Celular 0971-505-223. Bien, va a lanzar la pelota al arquero Mesa. Saliendo Mesa con el pelotazo largo y arriba. Busca Aguilera. La marca de Salinas. Balón que va quedando ahora para Telles. Levanta Telles. Arriba esa pelota. Busca Alan. Anticipa la marca Richard. Juega para Careaga. Bajó Careaga. Complementa Sotelo. Levantando largo el envío. Busca a Espino. La cuerpea. Espino la termina cometiendo falta en ataque. Y será tiro libre para Hijos. Agrover Ferretería de San Bernardone, venta de material para la construcción, ladrillo, hierro, cementos. La guarda en 2000 Defensores del Chaco. Bien, ahí está Jorge Pereira colocando la pelota todavía en su terreno. Tiro libre que va a cumplir
Arriba el balón, va, atención, golpe de cabeza de Richard. Seguro Toledo siempre en la marca. Echando a un costado, lateral ofensivo. Por derecha es para Hijos. Melis Express, venta de mercaderías, cosméticos, mercería, librería, impresiones. También contamos con boca de cobranzas. Además, David Wester, Buen Novan. Todo esto en 6.000 Defensores del Chaco. Tocando Martínez, la subida de Telles. El balón que va quedando otra vez para quien. Quita Sotelo, gana Sotelo, se mete Sotelo, avanza Raza Guaraní, buena conexión con Espínola, ahí está Espínola por derecha, tocó muy bien para Careaga, se va Careaga, ¡ah! Pierde la pelota Careaga, va recuperando otra vez Espínola, tocó por izquierda donde va subiendo ahora Argüello y el centro al ras del piso va para Álvaro. Golpe de taco de Álvaro. No pudo hacer nada finalmente, Y va corriendo ahora Marcelino Candia. Alcanza Candia. No quiere comunicación. Quita un costado lateral para Hijos. Beto Pinturas de Beto Méndez. Enduío, sellado, texturas rústicas. En cielo raso, Durlock PVC de Barrio Santa Lucía, Guayaquil, celular 0975-796-882. Apoya Raza Guaraní. La pelota que saca es Argüello. Va a ser saque manual. Para Hijos se cumple, arriba el esférico, quita de vuelta Richard, la viene a buscar Álvaro Cardoso, picó mal, va recuperando Brites, tocando para Martínez, está Maelo, juega para José Carlos Ramírez, el remate que pega por Richard, recupera de vuelta Ramírez, va subiendo ahora Telle, pero corto el envío, va saliendo Franco. La marca de Pereira, quita un costado, servicio manual para Raza Guaraní. Fervidrios, el mundo de los vidrios de Roberto Carlos López. Cuadros, espejos, mamparas, parabaños, colocaciones, lombras. Trabajo rápido, seguro y garantizado. Fervidrios, el mundo de los vidrios. Bien, momento que el árbitro le da la autorización para que salgan a tomar agua los protagonistas para hidratarse un poco. Y esto ocurre a los ¿cuántos minutos, Javier? Estudio Jurídico de CF y Asociados te presenta tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa y el marcador que te indica, Adrián, cómo está el partido. Por ahora, marcador en blanco. 0 Hijos, 0 Raza Guaraní. Y bueno, está consiguiendo Raza el objetivo. Quedan todavía 15 minutos más lo que pueda adicionar el árbitro para ver si mantiene este resultado Raza Guaraní. Porque si mantiene este resultado, hoy termina el campeonato aquí en Guayaquil. Caso contrario, está obligado de ganar el partido para exigir a un tercer partido, Javier. Efectivamente, Adrián. También tenemos que recordar que a primera hora el conjunto de Hijos Defensores del Chaco en categoría juvenil se consagró campeón ante 29 de junio, Chaparro. Sí, señor. Volvió a ganar Hijos. Había ganado el partido de ida 1-0 y hoy 2-1. Efectivamente, Adrián, 2-1 ganó el conjunto de Hijos Defensores del Chaco en la categoría juvenil y con ese resultado se lleva el título de campeón, el cetro máximo de la Liga Deportiva de Guayaquil. Sí, señor. Se va a reanudar la jugada. Raza Guaraní no ha hecho todavía ningún cambio, Javier, ¿no? No, ningún cambio todavía. Están todavía los oncenos que había ingresado desde el Vamos, Chaparro. Al parecer se viene Caballero ahora. Fue llamado por el técnico. Sí, va a ingresar ahora Caballero en Raza Guaraní. La pelota va para que saque por esa zona. Aparecía Aguilera. Aguilera pierde. Finalmente la pelota termina a un costado. Saque manual que va a cumplir Telles. El lavadero Lava Total de Julio Fretes. Lavado todo tipo de vehículos, engrases, encerados, ducha rápida. Te aguarda en calle San Francisco, Guayaquil. Quitando Richard Toledo. Balón que va por el medio. Bajó muy bien Maelo, entrega para Telles, el juvenil que levanta la pelota largo, va para Alan Lugo, puntilla la marca de vuelta Richard Toledo, quitando al costado, otro servicio manual es para Hijos. Lica CL de Marcelino Candia, reparaciones celulares, además también venta de celulares nuevos y seminoves, te aguardan 8.000 Defensores del Chaco. La peinada que va ahora por el medio, va para Sanabria, el remate cruzado, quita como puede la defensa, aparecía Argüello, quitando el balón, persiste el peligro, va para Jorge Candia, ahí está Candia, intenta ganar fondo de cancha, Jorge Candia, Candia que consigue por lo menos un lateral, será saque manual para Hijos. Elvio Martínez, vicepresidente de la Liga Deportiva de Guayaquil, acompañando esta cobertura deportiva. Arriba la pelota, golpe de cabeza de Careaga, complementa de vuelta Sotelo. Consigue esa pelota, buena conexión con Espínola, saliendo por el medio donde va
Álvaro Cardoso, pica Cardoso, se va metiendo Raza, buena conexión y habilitación, va para Espínola, Espínola al centro de Espínola, lo está quitando Aldo Brites, viene a buscar a Aguilera de vuelta, bajó pero ya está la marca de Jorge, ya tocó para Alan Lugo, levantando largo, golpe de cabeza de Sotelo, va quedando para el Chupa esa pelota. El ingeniero Ramón Paco Bailedesma acompaña esta cobertura deportiva deseando el éxito a su querido club de Hijos de Defensores del Chaco. Viene quitando a un costado Adrián Franco, el capitán de Raza Guaraní. Será lateral por izquierda para Hijos. Bien, se viene el cambio entonces en Raza Guaraní. Vamos a ver quién se retira. Se prepara para ingresar. Atención arriba, el de Fírico. Golpe de cabeza. Aparecía Argüello para despejar esa pelota. Se viene Caballero y quién más. José Arias. José Arias y Caballero entonces. Un delantero y un defensor. Sí. Bien, que se prepara también. Ahí está Martínez, juega para José Carlos Ramírez, bajó Ramírez, busca la media vuelta. Conexión ahora con Sanabria. Sanabria que toca, no hay entendimiento entre Jorge Candia y Sanabria. Será saque de meta entonces. Se retira Careaga. Bien, se vienen los primeros cambios. Vamos a ver quiénes son los que se retiran. Al parecer es Careaga. Se va a retirar Espínola. Sí. Sí. Marcos Caballero. ¿Y quién más? Se retira el 14. Bueno, se 11. retiran 14 y 11, Chaparro. Bueno, Marcos y Espínola. Permitiendo entonces el ingreso de el número 16 sería, ¿no? Efectivamente, Adrián. 16, José Arias. Y el otro, 7, ¿no? Jugador que saca el número 7. Están llamando a la sanidad, están llamando a los camilleros para que puedan sacarlo al jugador de Hijo Chaparro. Muy sentido. Está siendo retirado hacia un costado, Adrián, para que sea mejor atendido. Alan Lugo. El jugador Alan Lugo. Momento de cronometrar el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico de CF y asociado al abogado Samuel Frontín te presenta tiempo de juego. 35 segundos top y el marcador que te indica, Adrián. Por ahora, marcador en blanco, señoras y señores. Va saliendo Mesa. La marca de Martínez. Tocó para José Carlos. Bajó el balón que va por derecha. Corre Sanabria. Vamos a ver si mantiene el juego. No alcanzó. La pelota se pierde por línea final. Será saque de meta para Raza Guaraní. Ingresó también en el conjunto de Hijos Defensores del Chaco. Vamos a ver. La saca 15 al parecer, Adrián. Ingresa Robert Hortellado entonces. Ya. Sí, 14. 14. Hortellado. Robert Hortellado, ¿quién se retiró? Lesionado, se retiró Lugo. Alan Lugo. Sí, señor. Bueno. Señoras y señores, hay un tiro libre que va a corresponder ahora a Hijos todavía en su terreno. OB, Estudio Jurídico, el abogado Oscar Valiente, matrícula profesional número 21.228, asesoría jurídica, civil, laboral, penal, niñez y adolescencia, te aguarda en Barrio San Pedro. Pereira levantando la pelota, va para Hortellado, ahí está Robert, tocó por abajo el envío, ya está saliendo ahora Villarreal, Villarreal para poner el contragolpe, Villarreal erró 2 veces su pelota, qué cosa, ¿no? Pero estuvo atento a Aguilera, busca Caballero, arriba la pelota, salta Caballero, cubre Caballero, otra vez, termina cometiendo falta Caballero, y será entonces tiro libre para Hijos. El 31 de diciembre en Casa Mariela, la mejor fiesta de fin de año. En Casa Mariela de Barrio San Pedro con los Gemelos Pitufos, Electro Music, Banda Capibarí, Bohemia del Paraguay y muchos artistas más en Barrio San Pedro, Chaparro. Pereira va a levantar la pelota, atención, tiro libre para Hijos. Va a autorizar el árbitro, solo un hombre en la barrera, va Pereira, el centro cerrado, va arriba el cabezazo por línea final, será córner. Tiro de esquina para Hijos. Estudio Jurídico Marteni Asociados y presidente de la seccional Colorada de Barrio San Pedro, el abogado de Martín Molas, acompaña el deporte a nivel departamental. Bien, el tiro de esquina que va a cumplir el hombre que acaba de ingresar, Robert Hortellado, sobre la punta izquierda colocando la pelota. Atención, señoras y señores, estamos en el minuto de gol, te digo, ¿eh? De 35 a 40 es peligroso.
Ahí está Robert Ortellado. El centro va en primer caño. La peinada de José Carlos. Aparece ya Sotelo en la marca. Va quedando el balón por el medio para que venga a recuperar Careaga para poner el contragolpe. Atención, tiene Callejón, se va metiendo y puede liquidar, si lo hace bien. Ahí está Aguilera, se va escapando el remate, va Villarreal, finalmente sacó el remate arriba del travesaño, Javier. Sí, señor, decidió rematar teniéndole ahí hacia el sector izquierdo. Argüello solito, también estaba ingresando a Careaga, pero decidió rematar. De todas maneras llegó con todo el conjunto de Raza Guaraní. Sí, señor, está saliendo Hijos con Tellez por izquierda. Falta, tiro libre, corresponde al cuadro tricolor. Carga combustible, carga lo mejor, carga en Arri Petrosur. Gasoil filtrado hasta súper y común. Venta de lubricantes, filtros, baterías, cubiertas en general, Arri Petrosur. Colocando la pelota Ismael Martínez, le va a entrar con pierna derecha. Tiro libre sobre cuarto de cancha. Es para el cuadro de Hijos. Martínez ya juega, tocó para que vaya subiendo Tellez, alcanza Tellez, el centro de Tellez a cualquier parte finalmente. Será saque de meta para Mesa. Policari, tu centro de compras más importante de la ciudad de Guayaquil. Ropas para damas, caballeros y niños. Atuendos deportivos, uniformes escolares, calzados, championes, botines de fútbol. Además también todo para esta temporada primavera-verano. Alberto Arce desde Brasil quiere saber cómo está el partido. Por ahora 0-0. Con este resultado Raza se está consagrando campeón. 39, casi 40 ya de la etapa complementaria, Alberto. Pelota que va arriba, la viene a buscar Villarreal, gana Martínez. Martínez se queda con esa pelota, juega para Aldo Brites. Tocando Brites, levanta el esférico, va largo. La viene a buscar José Carlos. Atención, va para Jorge Candia. Revienta Richard y va a hacer falta. Tiro libre. Tiro libre para Hijos. Distribuidora fronterizo, distribuidor autorizado de cerveza Zamba, Conti, Gaseosa Izagui. También contamos con todas las marcas de bebidas nacionales e importados. Distribuidora fronterizo. Y bueno, peligroso tiro libre. 20 metros aproximadamente del arco que defiende Mesa. Tiro libre para Hijos. Una chance ya en la parte final. Sobre los 40. Aprovechamos y marcamos el tiempo de juego y marcador, Javier. Estudios Jurídicos SF y Asociados del abogado Samuel Florentín te presenta tiempo de juego. 40 minutos, segunda etapa y el marcador que te indica, Adrián, cómo está el partido. Señoras y señores, marcador en blanco por ahora. 0 Hijos, 0 Raza, pero aquí hay una chance para Hijos. Se encarga José Carlos Ramírez. 4 hombres en la barrera. Va Ramírez, el centro va. Y la pelota por línea final. Será saque de meta para Raza. Autoservice Franco, nuestro objetivo, tu satisfacción. Todo para la canasta básica familiar, frutas y verduras en general. La guarda en la ciudad de Guayaquil. Autoservice Franco. Bien, de a poquito se está yendo el partido con este resultado, Javier. Sí, señores, de a poco estamos llegando, arribando a la parte final de este compromiso. Con este resultado, Raza Guaraní se va a estar consagrando campeones. Atención que se mete ahora Ortellado, va a meter el centro, atención, ahí está, pega por Aguilera, la pelota que sale, será córner entonces, tiro a la esquina para Hijos por derecha. Estudios Jurídicos SF y Asociados, el abogado Samuel Florentín te presenta tu interés, nuestra responsabilidad. Lateral finalmente que ya se cumple. La viene a buscar Sanabria. Juega para Ortellado. Ortellado que cubre. Se cae Ortellado. No pasó nada, dice el árbitro. Pedía penal la gente de Hijos, te digo. Arias que complementa. Echando la pelota a un costado. Lateral para Hijos. Estudio Contable Los Ángeles, asesoría y contabilidad. Apertura y clausura de empresas. Celular 0983 55 27 52. Arriba la pelota, atención. Golpe de cabeza de Arias. Por el medio aparece Careaga, le botó por la mano de Careaga, será tiro libre para Hijos. Abel Romero, presidente del Comité PLRA número 75 de Guayaquil, acompaña esta cobertura deportiva deseando el éxito a su querido club Raza Guaraní. Saludo al amigo Simon DJ, portate bien. A ningún deporte van a llegar todo peoto de norte a sur, este y oeste y Torrelino a Puitepe Avena.
Bien, señores, tiro libre. Corresponde nuevamente a Hijos de Defensores del Chaco. Le va a entrar Pereira. El capitán Pereira busca el gol. El centro de Pereira va. Pelota muy alto. La pelota termina por línea final. Será saque de meta para Raza, que lentamente se está consagrando campeón Copa Municipal de la Liga Deportiva de Guayaquil, Javier. La Red Social Anónima División Logística, servicio de flete para todo tipo de granos. Sucursal en 6.000 Defensores del Chaco. Empieza a vibrar la gente de Raza Guaraní en la tribuna, Javier. Sí, señor, empiezan a festejar de a poco la gente de Raza Guaraní, faltando nada más a 2 minutos y por supuesto más lo que adiciona el árbitro para que culmine este compromiso. Y se va Villarreal para liquidar, ahí está Villarreal, la pelota queda para Álvaro y el balón que va cerquita de la raya, pero ya estaba anulada la jugada, estaba en posición adelantada. Bar Chiquitín de Lucio Blanco desde Madrid, España, acompañando esta cobertura deportiva. Bien, atención, 3 hombres simplemente en la barrera. Por izquierda, tiro libre. Sanabria en el centro, va hacia arriba. ¡Gol! Posición adelantada. Posición adelantada. Con la mano, ¿no? O con la mano. Con la mano roja. Sí. Sí, estaba habilitado, pero lo sacó me metió con la mano y expulsado. Expulsado Salina. ¿Por qué no hizo de cabeza? ¿Por qué no hizo de cabeza si tenía... Acá en la repetición lo vamos a ver. Sí. Sí, con la mano fue. ¿Por qué no hizo de cabeza? Eso es lo que quiero preguntar. Porque llegaba de cabeza para empujar esa pelota. ¿Qué manera? Sí, qué manera de desperdiciar. Estaba habilitado. Y bueno, como sea, tendría que haber hecho. Señoras y señores, qué manera. Y fue expulsado. Expulsado, lo expulsó correcto el árbitro. Sí, correcto el árbitro. Merecía la tarjeta, tenía luego tarjeta amarilla, sí señor. Ya tenía tarjeta amarilla, al entrar nada más había tenido la tarjeta amarilla. Tiempo de juego y marcador, Javier. El abogado Samuel Frontini, SF y Asociados, te presenta tiempo de juego. 45 minutos, tiempo cumplido. Esta segunda etapa y el marcador que te indica, Adrián. ¿Cómo está el partido? Por ahora 0-0. Tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto adiciona el cuarto árbitro. Se está consagrando Raza Guaraní campeón de esta temporada con este resultado. Empiezan a vibrar la gente en la tribuna hacia el sector norte del estadio de Hijos de Defensores del Chaco. Saque de meta que corresponde. Va saliendo arriba la pelota. Peinó Careaga, corre Villarreal. Vamos a ver si alcanza Villarreal. Mete el freno. Hay un córner, tiro de esquina para Raza. 46 de la etapa complementaria. Lentamente Raza Guaraní se está consagrando campeón. Aquí hay un córner. Tiro de esquina. Va a cumplir Esteban Careaga. Atención. Autoriza el árbitro. Se va Careaga. El centro de Careaga, cerrado, golpe de cabeza de Martínez. Busca ahora Artellado, quitando la pelota Artellado. Va corriendo de vuelta Careaga. Alcanza Careaga, choca Careaga. Aguanta el chiquilín, se va metiendo Careaga. Tiene mucha marca, falta sobre él. Y será tiro libre. Tiro libre que va a corresponder a Raza Guaraní. Bueno, todo el mundo le atropella a José Carlos Ramírez porque le atropelló después de haber caído, sí, le pateó. Vamos a ver en la tele ahora, en la repetición, en el monitor. ¿Va a ser expulsado? Vamos a ver. Vamos a ver qué decisión toma el árbitro. José Carlos Ramírez, la impotencia. Ya cuando estaba el jugador de Raza Guaraní en el piso, al parecer lo pateó nuevamente el jugador de Hijo Chaparro. Ya vamos a mirar en la repetición. Ahí no se tiene que meter el arquero Alexis Cañete también. Sí, son compañeros todos. Sí, señor. Acá lo que se tiene que... Sí, señor. Richard Toledo tampoco tendría que haberse metido. Ahí llegan sus compañeros para que lo calmen. Sí, señor. Esto no tiene que pasar en el fútbol de Guayaquil. Ya se está calmando todo. Sí. Son todos amigos, vecinos.
Señoras y señores, va a terminar el partido. Raza Guaraní será el campeón de este año. Última parte del compromiso. Hay un tiro libre a favor del Raza. La impotencia que le ganó precisamente a José Carlos Ramírez, Javier. Eso hay que tener control los jugadores. El partido no se gana con violencia. Ahí está Rojas. Tarjetas rojas entonces para José Carlos Ramírez. Se queda con un hombre menos, con dos menos ya, hijos. Y el partido se está yendo. Para Toledo también. Toledo también se gana entonces. Toledo ahora sí fue echado y José Carlos Ramírez, los expulsados. Sí, señor. Correcto el árbitro. Para mí, correcto el árbitro, te digo. Sí, señor. La impotencia le agarró, le ganó a José Carlos Ramírez. Porque Careaga ya tenía el balón dominado. Le pateó estando abajo. Por eso fue el tumulto que se formó. No pasó a mayores. Señoras y señores, estamos por TikTok nosotros por la cuenta de Adrián Chaparro en esta gran cobertura final del partido. En la Liga Deportiva de Guayaquil vendrá un tiro libre. Tiro libre que va a corresponder a Raza. A segundo de gritar campeón. El cuadro aborigen. Señoras y señores. Careaga se prepara para el envío. Va a terminar el partido 49-30. Ahí está Careaga. Va a meter la pelota Careaga. El centro va. Pelota por línea final. Saque de meta. Termina el partido, te digo, Javier. Lanza el arquero y termina. 49-55. Va a terminar el partido. Va saliendo ahora el arquero. Arriba la pelota. Busca Jorge Candia. Bajo Candia, avanza Hijos. Candia que intenta, Candia que gana. Fondo de cancha, va. Y la pelota va a ser córner entonces. Tiro de esquina. El último para Hijos de Defensores del Chaco, Javier. Sí, señores. Va a ser la última jugada para el conjunto de Hijos de Defensores del Chaco. Se va también el portero para poder meter ese testazo, Chaparro. Hasta el portero se va, claro. ¿Por qué? Porque es el último. Edgar Sanabria va a meter el centro. Atención. Viene el centro. Primer caño. La peinada de Maelo termina por línea final. Señoras y señores, saque de meta. Saca el arquero, termina, Javier. Vamos a ver qué decisión toma el árbitro principal, Chaparro. Ya 5 minutos de adición, casi 6 minutos, Adrián. Sí, señor. Va a terminar el partido. Raza será campeón. Se prepara la gente aborigen para el festejo. Ahí está el arquero que quita la pelota. Balón que va por de izquierda ahora. Sale a un costado. Será lateral para Raza. Agradecemos infinitamente a todas las firmas comerciales que siempre confían en nuestro trabajo, Chaparro. Esto está a punto de terminar, Chaparro. Atención, ahí está. Aguilera levanta la pelota, va, golpe de cabeza defensivo, va saliendo Sanabria, recupera Aguilera, mete el balón. Ya está la marca de vuelta de Aldo Brites, levanta Aldo Brites, va por el medio para Sotelo. Sotelo saca el remate fuerte, pelota por línea final, saque de meta. 51-47. Va a terminar el partido. Señoras y señores, colocando a Alexis esa pelota para la salida del fondo. Se prepara para el grito de campeón. Raza Guaraní. Arriba, golpe de cabeza de Sotelo. Quitando esa pelota. Juega para su portero de vuelta Telles. Ya sale Alexis. Momento que el árbitro controla su cronómetro. Y se va metiendo Telles. La marca de Álvaro Cardoso. Va ganando posición de balón. Balón que sale a un costado. Lateral es para Raza. Gracias al señor Cipriano Ramos, tesorero del Club Marical José Félix Tigarribia, acompañando esta cobertura deportiva. La pelota arriba, final, Raza campeón. Raza campeón, final del partido. Señoras y señores, final del partido. Aquí en el estadio del Club Hijos de Defensores del Chaco. Y ganó Raza Guaraní. Es el nuevo campeón. Hoy domingo 17 de agosto del año 2025 por el campeonato oficial
de la Liga Deportiva de Guayaquil, Copa Municipal. Raza Guaraní, flamante campeón, Javier. Sí, señor, terminó el compromiso. Raza Guaraní nuevamente se hace campeón de la Liga Deportiva de Guayaquil. Esta vez temporada año 2025, señoras y señores. Raza Guaraní, el aborigen, con un solo partido, con una sola derrota en todo el campeonato, Chaparro. Perdió un solo partido. Un solo partido, sí. Es lo que te estaba mencionando, Adrián. Una sola derrota ante el conjunto de 12 de junio de Almeida, Chaparro. Llegó casi invicto a estas instancias finales, Adrián. Y ahora se hace del centro máximo. Año 2025, Copa Municipal, Liga Deportiva de Guayaquil, año 2025, Chaparro. Sí, señor. No sé, Javier, si vamos a poder hacer la nota. No va a alcanzar allá, pero sí podemos hacer con Diego. Parte baja sería, ¿no? Sí, sí se puede hacer o podemos hacer grabado. Sí, por celular, sí. Vamos a hacer porque estamos en la caseta y va a ser un poco complicado hacer de aquí desde la caseta porque el micrófono no va a llegar hasta el campo de juego. Señoras y señores, todo ha terminado. Raza Guaraní campeón en esta categoría primera, Copa Municipal año 2025 de la Liga Deportiva de Guayaquil. Ha luchado para conseguir este título de campeón. Salud, campeón, Raza Guaraní. Y el técnico Juan Antonio Orquiola, que se consagra como campeón. Creo que es en su tercera participación seguramente. Primero estaba con algunos clubes primeramente, ¿no? Pero ser este año campeón de Raza Guaraní, se consagra campeón entonces aquí en la cancha de Hijos de Defensores del Chaco. Y la gente que se está... la gente que está tirando latitas de cerveza desde las gradas, Adrián. Y bien, la gente de Hijos que está tirando alguna cosa dentro de las gradas en este caso. Bueno, yo creo que no hay a quien culpar, Javier. Lindo partido, no ha pasado nada, salvo aquella expulsión de Salina por su propio error, porque tenía para que de esa manera... Sí. La gente de Hijos tirando el petardo en el campo de juego. Bueno, ¿por qué sería eso? Porque eso no se tiene que hacer. Eso está prohibido, tirar el campo de juego, más allá de que hay muchísima gente, criatura incluso. Eso no se tiene que hacer, hay que cuidarse, chicos. La impotencia muchas veces y el fanatismo nos lleva hasta otro extremo. El partido terminó bien, el arbitraje para mí fue correcto. Fue expulsado Salinas, queriendo engañar, teniendo Salinas para marcar de cabeza porque lo hizo con la mano. Es mi pregunta que sigo haciendo, Javier. Tenía chance, alcanzaba con la cabeza el jugador Salinas para poder marcar ese gol, pero no sé qué se le pasó por la cabeza y metió esa mano ahí, Adrián. El árbitro estaba muy cerca, lo vio muy bien y se vino la segunda tarjeta amarilla y roja para el jugador Salinas, Chaparro. Sí, señor. Todo ha terminado aquí en la cancha de Hijos de Defensores del Chaco. Nosotros... ¿Qué pasa? Sí, nos quedamos con las imágenes y nosotros vamos a tratar de bajar para hacer alguna nota a los protagonistas. Fue un lindo partido realmente. Para mí la figura fue Richard, a pesar de que fue expulsado finalmente, porque había sacado toda la pelota como pueda. Excelente, Adrián. Sí, de arriba y abajo. Completamente contigo. Muy buen trabajo el jugador de Raza Guaraní, Richard Toledo. Sacaba todas las pelotas que podía ahí desde la parte central. Habían acompañado con una muralla también como Marcelino Candia, Adrián. Sí, señor. Bien, quedamos con las imágenes, señores, para la entrega de los premios a los campeones y a los subcampeones también. Flamante campeón Raza Guaraní, Copa Municipal de la Liga Deportiva de Guayaquil. A la gente que nos estaba siguiendo también por TikTok, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos el aguante. Mañana estamos en el programa de vuelta de 10 a 12 en el programa de cada mañana, así que nos despedimos de TikTok, de nuestros seguidores. Gracias por acompañarnos en el día de la fecha.
Y bueno, nos estamos... quedamos entonces con con la imagen y vamos a tratar de buscar la manera de hacer alguna nota para a los protagonistas. Muy bien, muchas gracias Adriana Voz, a los compañeros Diego Benítez, Germán Vera, también está el amigo Abel Vera, Diego Sosa, a los compañeros de los otros medios también, muchas gracias. Será hasta la próxima jornada. Buenas tardes, con permiso.
Ya cortado. Yeah. Muchacho. No todo está perdido, vamos a dejarlo. Ahora, seguramente para mucho, final del campeonato de la Liga Deportiva de Guayaquil, Salud, campeón, Raza Guaraní. Después de haber luchado tanto, perdió un solo partido. Estoy con el delegado, más que contento. Felicitaciones por haber conseguido tu equipo. Muchas gracias, Chaparro. Sí, así es. Y llegamos. Lo importante es que haya llegado. Un solo partido perdió Raza Guaraní en esta temporada. Así es, Chaparro, un solo partido fue contra 12 de junio. De visitante nos fuimos y perdimos ahí un solo partido. A festejar a partir de ahora. ¿Qué se viene ahora en la mente de un equipo campeón? Y nada, a festejar como siempre se lo hace, Chaparro. ¿A quién va a ser dedicado especialmente? Y en especial a mi familia y a todo el público de Raza Guaraní. Que acompañó desde el comienzo seguramente, ¿no? Desde el comienzo hasta ahora. Ya ves cómo el público está. Aparte de eso, yo creo que Raza Guaraní se preparó, uno de los equipos que más se preparó para esta temporada, pensando precisamente de llegar hasta esta instancia y consagrarse campeón. Así es, con mucha seriedad y con mucha humildad llegamos hasta acá y salimos campeón, Chaparro. Demostraron también los chicos que, bueno, había cumplido con la disciplina plenamente, porque llegar a una final y salir campeón jugando de visitante es un poco complicado. Mucho complicado, Chaparro. Llegar acá hasta la cancha del Club Hijo Defensor del Chaco, sabemos la jerarquía de este club y sacar una ventaja ya es impresionante. Bueno, te dejamos descansar y a festejar y bueno, nosotros estamos prestos y listos como siempre, donde nos invitan no hay problema. Así es, Chaparro, gracias, están invitados. Después vamos a la cancha del Club Raza Guaraní a festejar un poco el campeonato. Muy bien, gracias señor delegado, una vez más, felicitaciones. Vamos a buscar también a otra protagonista para seguir hablando, charlando para Integración Deportivo.
ganar final de la Liga Deportiva de Guadalupe. No trabaja por el edificio de gobierno municipal, había querido Alma Sandillo. Felicitarlo a Juan Antonio Orquídea. En el primer año se consagra campeón. Ya había algunos, pero en forma, digamos, pasajera, pero por primera vez que se dedicó a lo grande y se consagró campeón. Juan Antonio, felicitaciones antes que nada. Muchas gracias, Chaparro. La verdad, diría yo que somos justos ganadores. Hicimos bien los trabajos y gracias a eso está acá el resultado. ¿Pensaron, Juan Antonio, que iban a llegar a esto en el arranque del partido, del campeonato? Sí. Estuvimos hablando desde el principio con los muchachos, entrenamos muy antemano, ¿verdad? De los otros clubes, ¿verdad? Por lo menos para llegar a la final y gracias a Dios se nos dio y ahora somos justos campeones. Por primera vez me estaba diciendo fuera del micrófono que agarraste el compromiso en forma oficial. Así mismo, por primera vez en forma oficial. Anteriormente había dirigido así por lo menos un mes y retornaba nuevamente en las canchas y así. Y ahora este año sí es mi primera vez. Primera vez como técnico del campeón. El último campeón, ¿con qué equipo estuviste logrando el título, Juan? Logrando el título como jugador. ¿Te acordás? No, la verdad que no. En el año 2010 fue con Independiente, eso sí me acuerdo. 2010 con Independiente, Atlético Independiente, y gracias a Dios con mi gol obtuvimos el campeonato. Y luego 2011 con Mariscal Estigarribia, de la calle 4000. Luego con 2012-2013 con Atlético Defensor. Con Atlético Defensor. Y hoy
por primera vez siendo técnico, campeón con Raza Guaraní, creo que, claro, en forma oficial. Después de tantos años, Raza Guaraní, profe, creo que está saliendo campeón de vuelta. Creo que sí, al menos por lo que me contaron, la final con Hijos, creo que fue después de mucho tiempo, muchos años diría yo, ¿verdad? Bueno, Juan Antonio, te dejamos descansar, a disfrutar. Ahora sí, ya te puedo decir, a descansar después de la farra. Anteriormente te decía en cada nota, bueno, vayan a descansar, no te decía vayan a farrear, pero ahora sí ya te podemos decir. Sí, así mismo es. Vamos a disfrutar de este campeonato que la gente se merecía mucho también, lo del Raza Guaraní. Gracias, Chaparro. Juan Antonio Orquiola hablando con nosotros, aquí el director. Raza campeón, carajo. Muy bien, aquí apareció una chica fanática también de Raza Guaraní. Bueno, y a disfrutar ahora. A disfrutar, ¿eh? Bueno, ya le damos también tiempo nosotros. De aquí vamos a entrar. Agarra el micrófono, ¿no? José Arias también, vamos a tratar de hablar un poco con José Arias. Antes de la... Felicitaciones por el título del campeón, se lo merece, así que ¿a quién se lo dedica este título? Ay, primero que nada hay que darle gloria y honra a Dios siempre. No fue fácil el camino para nosotros. El campeonato está dedicado a toda esa gente que siempre nos apoyó, que estuvo con nosotros siempre. Decir también de mi parte que no fue un campeonato como el que yo quise, porque pasé muchas cosas, pero gracias a Dios ya estamos acá, ya somos campeones y podemos gritarlo bien. Se portaron los chicos desde el arranque, porque es el equipo que más se preparó. 2 meses antes del campeonato ya se había preparado Raza Guaraní con el mismo objetivo, cada uno aportando lo suyo. No, todos los equipos se preparan con el mismo objetivo, como sabemos. El profe Orquiola siempre nos dice a nosotros que tiene los mejores jugadores y bueno, acá se nota, merecíamos, por lejos merecíamos este campeonato por el trabajo que hicimos, por el proceso que pasamos. Como te dije, no fue un camino fácil, pero gracias a Dios se dio todo. Bueno, José, te dejamos descansar, felicitaciones. Descansar un rato y a farrear, ahora sí ya se puede farrear. Ahora vamos a comenzar a farrear. Ahora sí. José Arias. Quiero enviarle un saludo a mi mamá que me está viendo de Argentina. Mami, te amo mucho y gracias por su apoyo siempre. Y a toda mi familia. La familia lo primero. Si tenés apoyo familiar, yo creo que ya tenés todo. Sí, claro que sí. Muchas gracias. La bendición de Dios primero y después la familia. Así bien, gracias José Arias también hablando con nosotros para Integración TV. Vamos a seguir nosotros con la premiación. Ya vamos a ubicar el micrófono con el audio del sonido, para que de esa manera entonces podamos captar también el sonido y las imágenes de Integración TV. Aquí se encarga el amigo Alcides Rubén, que va a ser el presentador oficial, maestro de ceremonia en este caso, la entrega de los trofeos, medallas a los campeones, porque hay 2 campeones hoy, Hijos en la categoría juvenil y Raza Guaraní en la división primera. Vamos a convocar ya también en el centro para la entrega de los premios al señor Intendente Municipal, ingeniero Álvaro Saldívar. A los miembros de la Honorable Junta Municipal, quienes acompañan también en este día lo que es esta Copa Municipal 2025. Además, los presidentes de la Federación de Fútbol del segundo de Guayeví, don Darío Miranda, presidente de Hijos Defensores, Andrés Marín, presidente 29 de junio, y don Osvaldo Toledo, Raza Guaraní. Encargados del 29 de junio, por favor, vayan acercando la planilla para ir convocando también después a los atletas y entregar de esta manera los obsequios.
Muy bien, señoras y señores, convocamos al presidente de la Nación de Fútbol del segundo departamento, allá en Mario Pérez, a la misma, al Big Team Paraguay, señorito Sofía Grites, al señor intendente municipal ingeniero Álvaro Saldívar, a los miembros de la honorable Junta Municipal de la ciudad de Guayaquil, miembro de la Junta Departamental. Eduardo Saldívar, vamos a los miembros de la honorable Junta Municipal, licenciado Darío Baño, el señor Chivino Garcete, la premiación primeramente a los árbitros. Señoras y señores, dentro de la categoría juvenil, Luchino Vera. Adelante, por favor. Lirio Peña, asistente 1, asistente 2, Freddy Díaz, cuarto árbitro, Claudio Cardoso. Árbitro categoría juvenil. La foto para el recuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. Presentación para los árbitros. Vamos a convocar a las integrantes del 29 de junio. Primeramente, Diego Benítez. Diego Benítez. Adelante, por favor, Diego Benítez. Esteban Marecos. Esteban Marecos. Franco Rojas. Franco Rojas. Julio Carreras. Julio Carreras. Osvaldo Rolón. Junior Martínez. Fabián Argüello. Guido Rojas. Esteban Cáceres. Adrián Sanabria. David López. Guido Benítez. Junior Olmedo. Adán del Valle. Matías Gamarra. Freddy Valiente. Luis Rolón. Marcelo Rolón. Diego Almirón. Denis Ortega. Cristian Samaniego. Alberto Rojas. Iván Argüello. Jonathan Morelli. Director técnico 29 de junio, Alcides Pavón. Ayudante técnico René Villalba. Preparador físico Gabriel Paniagua. Kinesióloga Gabriela Páez.
de la presidenta María Leiva. ...29 de junio, señoras y señores. Señoras y señores, vamos a hacer entrega del trofeo. Convocamos al capitán. 29 de junio, trofeo más efectivo. 2 millones de guaraníes. Copa Municipal 2025, Gobierno Municipal del ingeniero Álvaro Saldívar. La presidenta recibe dinero en efectivo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con la premiación. Una foto todos juntos. Una foto aquí todos juntos al frente, por favor. La foto para el recuerdo aquí frente a nuestras autoridades. La sonrisa, por favor. Levantando las manitos bien arriba, termina ahí la copa. Muy bien. Señoras y señores, la premiación a hijos de pensiones del Chaco. Campeón categoría juvenil. Leonardo Larrea, fuerte los aplausos, por favor. Hernán Benítez. Carlos Riveros. Rodney Espínola. Marcos Barrios. Rodrigo González. Abel Sayas. Juan González. Julio González. Jonás del Valle. Héctor Galeano. Junior Pereira. Miguel González. Amin Aguilera. Junior Quintana. Ariel Martínez. Ariel Jiménez. Juan Alarcón.
Emanuel Escobar. Emanuel Escobar. Ender Ríos. Cristian Arias. Vamos a premiar a los técnicos también. Cándido Mendieta. Ayudante técnico, Edith Jiménez. Preparador físico, Patrocinio Barrios. Kinesiólogo, Milciades Jiménez. Señor Darío Miranda, presidente. Vicepresidente, ahí está el presidente, don Darío Miranda. Vicepresidente Alfredo Benítez. Vicepresidente segundo, José Duarte. Delegado Milciades Jiménez. Nicodemo Cáceres. Y el habilitador de Diego del Clon, como siempre, don Luciano González, tesorero. Goleador Héctor Galeano. Mejor arquero, Ronaldo Larrea.
Señoras y señores, la entrega del trofeo para los campeones de la categoría Joel, presidente. Vamos a hacer la entrega ahí para el capitán. El tercero lo va a recibir 3 millones de guaraníes. 3 millones de guaraníes. Vamos a estar anunciando por ahí. El tercero va a recibir los 3 millones de guaraníes. A los campeones. Ahí por la cuestión. Muy bien, señoras y señores, la premiación a los campeones, hijos defensores, Alexis Cañete. Se viene acercando. Víctor Brites. Jorge Pereira. Aldo Brites. Álvaro Carrillo. Alexis Trinidad. Ismael Martínez. Matías Telles. Jorge Candia. Edgar Zanoria. Alan Lugo. Ronaldo Larrea.
Y Luis Cáceres. Rolando Escaro. Arístides Salinas. Diego Ortiz. Fernando López. José Carlos Ramírez. Y Robert Ortellado. Técnico principal de este equipo, Miguel Portillo. Ayudante técnico Cándido Mendieta. Preparador físico Edith Jiménez. Kinesiólogo Viniciades Jiménez. Ayudante de campo con Patrocinio Barrios. Presidente Darío Miranda. Vicepresidente Alfredo Benítez. Vicepresidente segundo José Duarte. Delegado Viniciades Jiménez. Tesorero Don Luciano González. Nicodemo Cáceres. Subdelegado. Vamos a hacer entrega del premio. $7 millones de guaraníes vamos a entregar al tesorero Don Luciano. Adelante, por favor. Y el trofeo se lo va a entregar al capitán.
Señoras y señores, recibe el capitán del equipo el trofeo. Críticos defensores del Chaco. La foto grupal, por favor. Señoras y señores, vamos a convocar a los campeones del torneo de la Liga Deportiva de Guayaquil. Campo Municipal 2025, Gobierno Municipal, el ingeniero Álvaro Saldívar. Vamos a convocar a los campeones. Denis Mesa. Adrián Franco. Richard Toledo. Marcelino Cambia. Víctor Argüello. Esteban Caraga. Robert Sotero. Luis Villarreal. Marcos Aguilar. Álvaro Cardoso. Rolando Espínola. Miguel Dávalos. Rafael Acosta.
Arias. Claudio Rodríguez. Lorenzo Torres. Marcos Caballero. Gilberto Isban. Miguel Valecos. Oscar Enciso. Ricardo Valdés. Eduardo Fernández. Técnico Juan Antonio Orquiera. Alfredo Páez. Asistente técnico. Preparador físico Carlos Ortiz. Dirección Gabriela Páez. Pedro Ángel. Presidente don Osvaldo Toledo.
Quintana. Vicepresidente segundo, Elvis Pelayo. Vicepresidente tercero, Vilma Peralta. Secretaria Fabiola Figueredo. Tesorera, Diana Ovino. Delegado, Javier Romero. Los secretario Hernán Jiménez. Larissa Franco. Profesora Benitola Linde. Goleador Rolando Espínola. Fuerza Rubio. Mejor arquero, Denis Mesa. Señoras y señores, vamos a hacer entrega de los 60 millones de guaraníes, más 5 millones de la liga, 65 millones de guaraníes. Diana Oviedo, con el presidente, por favor, acérquense para recibir el premio.
60 millones, la municipalidad de Guayaquil. Gobierno municipal del ingeniero Álvaro Saldívar, apostando como siempre por el deporte, por los jóvenes. Y más 5 millones de mujeres de la vida deportiva de Guayaquil. Hoy Miguel están haciendo entrega de los 5 millones de guaraníes. Ingeniero Miguel Rizando, presidente de la Liga Deportiva de Guayaquil. Señoras y señores, convocamos al capitán del equipo de Velasco Guayaquil, Adrián Franco. No queremos ahí, por favor. Apoyo de los jugadores, primeramente los jugadores, el público se retira por favor, se retira el público por favor, un momentito. Gracias a varias producciones por los operativos también. Gracias a los diferentes medios de comunicación, secretarios, secretaría, periodista, Radio Guayaquil, Radio Risa FM, y las demás estaciones de radio, e Integración TV. Muchísimas gracias.
Al compañero Lorenzo Guido también. Muchísimas gracias. Cerramos este protocolo de corrección, señoras y señores. Hasta la próxima audición.